Si la vitamina está mal, es muy probable que mi menopausia no sea la mejor. Entonces tiene propiedades antiinflamatorias. Si empiezo a notar que voy perdiendo un poquito de vista, si noto la salud de mi piel, la salud de mi cabello que va como cambiando, si noto despistes, ¿no? Que llego a la cocina y digo, ay, ¿qué es lo que iba yo a buscar aquí? Si estoy muy estresada, vamos a mejorar mucho más nuestra experiencia en menopausia, a nivel no solamente de sofocos, a nivel no solamente de peso, sino también a nivel de molestias articulares, que tengo dolor de cuello, dolor de espalda, la rodilla. Marta León, nutricionista clínica y experta en microbiota, especializada en salud femenina y referente divulgadora en menopausia. Combina nutrición y hormonas para transformar la vida de miles de mujeres. Es una de las voces más influyentes en habla hispana sobre cómo rejuvenecer desde dentro. ¿Será posible retrasar la menopausia de manera natural? Hoy en día sabemos que una ayuda a que la regla se vaya cuando se tiene que ir y no antes. Una copita de vino y una pizza por la noche, esto es sofoco asegurado. Vamos a dormir peor y vamos a tener mucha sudoración nocturna. Hay mujeres que empiezan a notar que aumentan de peso, que tienen una peor salud de su piel, de pronto calor, de pronto frío, cansancio, muchos síntomas que también son síntomas que asociamos a la menopausia. ¿Cómo sería nuestro día a día una rutina para evitar los sofocos durante la menopausia? Lo ideal sería que yo empiece a desayunar con... O sea, por ejemplo, estos desayunos de bebida chocolatada con galletas, esto no. Esto está directamente relacionado con aparición de sofocos. A mí mi desayuno favorito a partir de los 40 es desayunar con... Son 4 nutrientes esenciales para entrar al climaterio a partir de los 40. La primera vez que tuvimos a Marta León en el podcast fue un auténtico éxito. Muchas cientos de personas nos escribieron diciendo que querían una segunda parte con Marta. Con ella hablamos exclusivamente de microbiota y todo un mundo interno por descubrir. Y hoy vamos a profundizar en las hormonas a partir de los 40, cómo cuidamos nuestras hormonas a partir de los 40 y cómo hacemos que nuestro cuerpo se vuelva un aliado y no un enemigo para vivir con más vitalidad, con más belleza, con más equilibrio con nuestro cuerpo. Así que bienvenida, querida Marta, a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Pues estoy súper contenta de volver. A mí siempre me gusta volver a verte. Hombre, yo además escuchar, bueno, pues todos esos comentarios tan bonitos, ¿no? Y saber que hay, bueno, pues muchas mujeres que quieren saber más y más y más, pues eso me llena de alegría. Totalmente. Creo que esto era un pedido de toda la comunidad de por favor volver a traer a Marta León. Así que yo con todo el gusto del mundo y también encantada de seguir aprendiendo contigo. Marta, mi primera pregunta es, ¿qué se puede esperar a nivel hormonal a partir de los 40? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Pues en realidad suceden un montón de cosas y ponemos la fecha de los 40, lo que pasa es que es verdad que puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después, pero más o menos como para encuadrar. Lo que empezamos a notar es la llegada o la entrada a la siguiente etapa. Cuando nosotras llegamos a los 40, digamos que el cuerpo empieza a prepararse, y esto se requiere años, ¿no? El cuerpo empieza a prepararse para el fin, la última etapa de su vida fértil, digamos. Entonces, los ciclos cambian. Los niveles de una hormona, como por ejemplo la progesterona, pues ya vienen descendiendo de hace un tiempo y dan una segunda, ¿no? Un segundo descenso. Los niveles de estrógenos, de estradiol, que son los estrógenos que fabricamos en los ovarios, también comienzan un ligero descenso. Empezamos a notar cambios, pues por ejemplo en la piel, que nos sale pues a lo mejor esta arruguita. Si no te había salido una patita de gallo, con 40 años ya casi que seguro que en la sonrisa, al sonreír la tienes. Yo ya antes ya tengo eso, ¿verdad? No me tengo que esperar a los 40. Total. A veces pues ya empezamos a notar alguna cana. Uh-huh. Si no, antes ya teníamos alguna, ¿no? Bueno, pues empezamos a notar alguna cana. Hay algunas mujeres que notan cambios en los niveles de energía, que notan cambios, por ejemplo, cuando entrenan en su capacidad para fabricar músculo. Parece que a partir de los 40 cuesta un poco más. Notamos cambios también en nuestra microbiota que se perciben sobre todo a nivel digestivo. Pues ahora de pronto hay cosas que antes me sentaban bien, que ahora ya no, o de pronto estoy un poco más hinchada, esta barriga que no tenía por la mañana, pero que a partir de
cierto momento del día empieza como a crecer, empiezan a pasar cosas fruto de todo este cambio hormonal, este cambio de contexto que en el fondo nos está preparando para la siguiente etapa. Pero claro, pasar de la vida fértil a el climaterio o la menopausia, ¿no? Mejor dicho, la menopausia, posmenopausia, lo que implica es mucho trabajo por parte del cuerpo. Entonces, claro, requiere años de empezar como a hacer pequeños ajustes. A mí siempre me gusta decir que esta transición es como las transiciones que hace la luna. La luna no pasa de luna llena a luna nueva así en un segundo, sino que requiere pues de días, ¿no? Prácticamente como 2 semanas, ¿no? Para pasar completamente de una fase a la otra. Claro. Pues en el cuerpo pasa algo así. Nosotras no pasamos de la vida fértil a de pronto menopausia. El cuerpo requiere de años para empezar a hacer los pequeños cambios, las pequeñas transformaciones que nos llevan pues a una nueva etapa diferente. Muy bien, me parece interesante este planteamiento porque es que escuchaba también muchos comentarios que decían, no, es que yo lo he sentido como un golpe o de repente me ha pasado esto, de repente una menopausia precoz, que un montón de mujeres que me pareció muy curioso de cómo antes de los 40 ya les llegaba la menopausia, ¿no? O sea, ¿a qué se debe todo esto? ¿Qué está pasando? Sí, claro, todo esto que mencionaba, ¿no? De que a partir de los 40 empezamos a hacer estos cambios, estamos hablando de una menopausia, bueno, pues más natural, más la más común, ¿no? Pero claro, también se dan casos de menopausia precoz o incluso de menopausias mucho más abruptas, por ejemplo, que salgo de un quirófano y pues de pronto, pues por el motivo que sea, ¿no? Pues he tenido la extracción de mis ovarios o la extracción de mis ovarios y mi útero y entonces, claro, antes del quirófano, digamos, estaba en edad fértil y justo después del quirófano, plof, ya de nuevo menopausia, como de un día para otro. Eso sí que es como muy radical, ¿no? Pero esto que me preguntabas, ¿no? De la menopausia precoz, sí que es verdad que quizás debido a nuestro estilo de vida, quizás debido a todos los disruptores endocrinos que nos rodean. Disruptores endocrinos son estos tóxicos cotidianos que están con nosotras en las ciudades, en los cosméticos, en los productos. Bueno, al final están en todas partes, no nos podemos librar. Pero hay cuerpos que tienen la capacidad de limpiarlos más fácilmente y hay otros cuerpos que les cuesta un poquito más. Entonces, estos tóxicos se comportan como hormonas y lo que hacen es romper el equilibrio, ¿no? En algunos casos pueden alterar el ciclo menstrual, pueden incluso, ¿no? Alterar también nuestra vida hormonal, ¿no? Y hacer incluso que la menopausia llegue un poquitín antes. No es que sea el único motivo, pero este es uno de ellos. Hoy en día sabemos también que el tabaco puede adelantar la edad de menopausia. De hecho, está descrito en bibliografía que hasta 5 años podemos recortar nuestra vida fértil en grandes fumadoras, ¿no? Durante mucho tiempo y que han fumado mucha cantidad. La verdad es que sí que siempre ha habido menopausia precoz, pero quizás desde un tiempo a esta parte estamos observando que está apareciendo como más seguido o quizás está como, bueno, pues también hablando más, que bueno que las mujeres que tienen menopausia o que dejan de menstruar años antes, pues de los 45, 50, que es más o menos la edad, pues también empiecen a dar voz y empiecen a hablar sobre ello, porque es una realidad que hay que atender y que hay que cuidar. Cuando la regla se nos va antes, necesitamos prestarle atención a ciertas cosas que a lo mejor antes no teníamos mucho en cuenta, como la salud de nuestras articulaciones, la salud de nuestros huesos, la salud de nuestros tejidos, nuestra propia microbiota, ¿no? La salud de nuestras mucosas, bueno, cositas que tenemos que ir teniendo en cuenta, que tenemos que cuidar especialmente porque el cuerpo nos está dando menos tiempo para prepararnos que si viniera una menopausia, digamos, más orgánica, pues a nuestros 48, 52, ¿no? Con lo que me comentas, ¿será posible retrasar la menopausia de manera natural? Pues mira, sobre esto se está investigando mucho y sí que hay algunos tratamientos que, bueno, un poco experimentales que se están probando, pero realmente retrasar la menopausia de manera natural no es posible, tal y como entendemos lo que significaría retrasar la menopausia. Claro, no sabemos cuándo nos va a llegar. Lo que sí que sabemos es que no adelantarla siempre ayuda, ¿no? Es decir, si mi familia
de manera, porque no sabemos muy bien, ¿no? Cuando cada una tenemos una fecha, ¿no?, de menopausia, se dice que la última regla es en torno a los 50, pero a mí me gusta abarcar un poco, ¿no?, ampliar el abanico y a lo mejor decir, bueno, pues entre 48 y 49, 50 52, ¿no?, abrir un poquito más. Porque estadísticamente sí que es verdad que se dice, ¿no?, que más o menos en torno a los 50 a todas más o menos nos llegará. Pero sí que es verdad que esto puede alterarse si vivimos vidas, pues eso, como con mucho estrés, si no tenemos en cuenta nuestros ritmos circadianos. Nuestros ritmos circadianos se refieren a todo lo que es el equilibrio de la luz y la oscuridad, ¿no?, lo que es la propia producción de cortisol, producción de melatonina, la buena gestión del cortisol, la buena gestión del estrés. El cortisol muy elevado, pero bueno, cortisol, adrenalina, catecolaminas, todas las hormonas, ¿no?, que están relacionadas con el cortisol, con el estrés, perdón, sabemos que están muy relacionadas con el envejecimiento celular, bueno, pues también con el adelantamiento, ¿no?, de esta última menstruación. Pero algo que nos puede dar muchas pistas, si queremos saber más o menos cuándo será nuestra última regla, puede ser la edad en la que nuestra madre, nuestras abuelas, nuestro linaje materno, ¿no?, madre, abuela materna, si tuviéramos ya la fecha de la bisabuela sería ya maravilloso. Imagínate. Pero no todas la tendremos. Si vemos que en mi familia todas las mujeres, todo mi linaje materno ha tenido una menopausia temprana, pues a lo mejor a los 40, 41, 39. Que estamos hablando cuando el ciclo totalmente se corta totalmente. Es Exactamente, decir, cuando ya dejamos de menstruar. Exacto. Pues es muy probable, esto no es que sea 100% seguro, pero es una probabilidad muy alta de que en nuestro caso suceda lo mismo. Sin embargo, si en mi familia, en mi linaje materno, he encontrado que tanto mi madre como mi abuela, como mi bisabuela, ¿no?, han tenido menopausias tardías, también hay mujeres con 56 años que todavía tienen la regla como un reloj. Yo en la consulta, por ejemplo, esto también lo sigo viendo. Increíble. No es tan habitual, pero también sucede, o sea, ¿no? Y eso es genética. Claro, hay una parte muy interesante, o sea, hay una parte muy, bueno, digamos como que impacta mucho, que tiene que ver efectivamente con nuestra genética. Pensemos, hay una cosa muy bonita que no nos lo cuentan casi nunca, que es que cuando yo, o sea, el óvulo del que yo me formé, estaba en el cuerpo de mi madre cuando mi madre estaba siendo gestada por mi abuela. Esto que es un poco complicado, pensemos, mi abuela embarazada, como una muñeca rusa, niña, ¿no? Totalmente como las matriuscas, ¿no? Sí. Estaba embarazada de mi madre y mi madre tenía ya sus óvulos y de uno de esos óvulos nací yo, ¿no? Entonces esto es que es muy bonito, nos une, pues quizás a través de un hilo invisible, ¿no?, con todo nuestro linaje materno y con toda la parte, ¿no?, que está relacionada con la fábrica de estrógenos, la fábrica de hormonas, que son los óvulos, ¿no? Entonces, algo que es muy bonito es también, por ejemplo, hacer un poco de árbol genealógico menstrual, árbol genealógico hormonal y revisar cómo fue la experiencia menstrual o cómo es la experiencia menstrual de mis hermanas, si tengo hermanas mayores, si tengo hermanas pequeñas, bueno, pues también por ver un poco cómo mi familia gestiona, ¿no?, los estrógenos, preguntarle a nuestras madres. Esto a veces cuando nos quedar embarazadas se lo preguntamos. Oye, mamá, ¿y cómo fue en tu caso quedarte embarazada de mí? ¿O cómo fue en tu caso? ¿No? Esto a veces cuando hay un deseo de maternidad, bueno, pues nos conecta, ¿no?, con esta biología femenina. Pero es bonito preguntar también cuándo fue su última menstruación, cómo vivió su experiencia menstrual, si tenemos todavía a nuestra abuela con nosotras, preguntarle lo mismo. A veces ellas no le prestaron demasiada atención porque tampoco se le daba la atención que afortunadamente hoy sí le damos, claro, pero quizás nos puedan dar pistas de cómo gestionaron sus cuerpos este descenso hormonal y cómo se manifestaron los síntomas en el caso de mi linaje materno, mi genética propia, ¿no?, o mi árbol genealógico hormonal. Entonces esto, por ejemplo, es algo muy bonito. Nos va a dar pistas de cuándo es la fecha para así intentar que en ese abanico de tiempo podamos retrasarla lo más posible, claro, si esto es lo que queremos. Y no, pues como decía, adelantarla demasiado. Hoy en día sabemos que una buena alimentación, unos buenos hábitos de sueño, una buena gestión del estrés,
un buen ambiente libre de tóxicos o con la mínima cantidad de tóxicos, disruptores endocrinos, ¿no? De estos de los que hablaba, tóxicos cotidianos. Todo esto ayuda a que la regla se vaya cuando se tiene que ir y no antes, porque sabemos que antes, sobre todo cuando hablamos de dejar de menstruar de forma muy temprana, pues tiene consecuencias, como he dicho, en el tejido, en los músculos, incluso en la salud cognitiva, que no queremos. Claro. ¿Qué es normal que me suceda dentro de una regla? Y no una regla, mejor dicho, dentro de esta etapa, entrando a la menopausia, y qué no es normal. Porque sí que es cierto que hay dos realidades diferentes, ¿no? La mujer que lo vive como terrible, o sea, todos los síntomas juntos y a niveles que no puede soportar, y el otro que realmente dice, es que yo ni lo sentí, ¿sabes? O sea, claro, y eso depende de todo lo que hemos hablado también aquí, pero no sé si se ha estudiado algún rango de, mira, esto es normal que suceda, porque precisamente te bajan los estrógenos y tal, pero ya si te ocurre este otro, no. Pues mira, es que sobre la menopausia realmente, bueno, cada estudio que sale nos va hablando de más síntomas asociados. Actualmente hay más de 100 síntomas asociados a la menopausia y esto seguirá subiendo a medida que vayamos estudiándola más y detectando, ¿no? Estas conexiones, ¿no? Que tienen nuestras hormonas con otras partes del cuerpo, no solo el que se vaya a la regla o que dejemos de ovular. Lo que sí que es normal es que notemos quizás un descenso en los niveles de energía. Esto es normal, pero también se puede trabajar, podemos hacer otras cosas, no quiere decir, podemos cuidarlo. Y todo lo que digo que va a ser normal no quiere decir que estemos destinadas para ello y que sea como, parece, ¿no? Como un pergamino de cosas horribles que nos van a suceder. ¿No? Entonces esto, bueno, pues como los estrógenos son moléculas muy energéticas, algo que suele suceder es que cuando empezamos a sentir ese descenso, lo notamos en la energía. Estamos un poquito más cansadas, a veces incluso nos levantamos ya cansadas, terminamos el día, bueno, pues un pelín agotadas. Pero esto, como digo, con estilo de vida se puede regular y se puede mejorar. Pero es verdad que antes podías trasnochar, podías llegar sin dormir al trabajo, es como con 20 no pasaba nada de todo esto y ahora, hombre, pues ya sí que se nota. Ya te piensas si vas a salir o no, porque es que las consecuencias son a largo plazo. Totalmente, ya no llegas sin dormir a un sitio. Ya sabes que si tienes que hacer un viaje y tienes que madrugar y cogerte un vuelo estos a las 4 de la mañana o cosas de estas, tú ya ese día vas a estar un poquito regular. Entonces, esto es verdad que ya lo empezamos a notar. El cuerpo se vuelve mucho más refinado a la hora de decirme qué es lo que no le va bien. Y esto en realidad es una cosa positiva. Quizás no la vivimos de manera positiva, porque es verdad que nos gusta sentirnos bien y estar a tope, pero el cuerpo nos va a decir de manera muy clara cuando algo no le conviene, para no ir por ese camino, para no empeorar las cosas. Y esto con 20 es verdad que hay que estar muy afinada para poder detectar qué es lo que no nos va bien, porque el cuerpo ya cuando nos avisa es porque ya nos da un golpetazo, ¿no? Claro. Y no nos va dando como esos mensajes sutiles. ¿Y eso es alguna hormona en concreto? Bueno, esto lo hace precisamente este descenso, o sea, como vamos perdiendo este escudo, ¿no? Digamos, pues el cuerpo se tiene que poner las gafas, ¿no? Y afinar bien, porque las consecuencias de yo no cuidarme son mayores. Claro. El yo no tener energía puede afectar a otros, ¿no? El no cuidar mi energía, mejor dicho, puede afectar a otros sistemas. A tu supervivencia en sí, claro. Totalmente. Entonces es como, esto no puede pasar. Entonces el cuerpo enseguida dice, toc, toc, esto tenemos que revisarlo. Claro. Por ejemplo, ¿no? Nos damos descenso en los niveles de energía y hay cosas que decimos, esto ya no lo podemos hacer. Notamos también que nuestro hígado depura un poco más lentamente o incluso a veces podríamos decir que hasta peor, lo pongo entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa segunda, tercera copa de vino ya no me sienta igual que, por ejemplo, cuando tenía 20. Esto es de las primeras cosas que lo notamos y, de hecho, esto se empieza a notar a partir de los 30 y, ¿no? Las resacas si bebes alcohol son peores, al día siguiente notas que has dormido mal, que tienes dolor de cabeza, que la boca la tienes pastosa, la piel que la tienes peor, el pelo lo tienes peor, o sea, tú te encuentras peor que a lo mejor con 20, ¿no? O sea, la toxicidad asociada, por ejemplo, al alcohol es mucho peor ahora porque depuramos más lentamente. El cuerpo está ocupado de hacer tantas cosas que cuando le damos una tarea extra es como, imaginémonos, yo a veces pienso en el hígado como esta persona con este trabajo tan importante. Claro.
que tiene miles de tareas, ¿no? Y papeles sobre la mesa, y de pronto le decimos, no, mira, es que ahora súper urgente me tienes que hacer esto, ¿no? Y le ponemos otra tarea más. Claro, pues es igual que ese trabajador que se agobiaría mucho, pues al hígado le pasa un poco así. Entonces, notamos que las digestiones son peores, que al día siguiente me encuentro peor, y que incluso una copita más de vino puede ser una mala noche una mala noche con muchos más sofocos. Entonces, si queremos evitar los sofocos, algo que tenemos que hacer es, en el caso de que alguien lo haga, intentar evitar, por ejemplo, tomar alcohol por la noche. Si tomamos la típica, por ejemplo, yo siempre digo, una copita de vino y una pizza por la noche, esto es sofoco asegurado. Vamos a dormir peor y vamos a tener mucha sudoración nocturna. Por dos cosas. Primero, porque estamos dando alcohol y estamos entorpeciendo la labor del hígado. Y en segundo, que el alcohol siempre entorpece la labor del hígado, pero como decía, ahora el cuerpo lo nota más y se queja más, ¿no? Y en segundo lugar, por ejemplo, una pizza, he puesto el ejemplo de la pizza porque podemos hacerla en casa súper sana y maravillosa, pero a lo mejor en lugar de tomarme una pizza entera me puedo tomar un trocito y compartirla con más personas, ¿no? O si la hago casera, pues seguramente sea más rica que si la compro, yo qué sé, lleva otras cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que la pizza está hecha con harina refinada. Esa harina refinada tiene además, para que la masa sea como muy elástica, tiene también mucha... bueno, el gluten es un poquito diferente que para otro tipo de harinas, por ejemplo, entonces la hace un pelín más indigesta. Nos suben los niveles de azúcar en sangre, y cuando tenemos niveles de azúcar en sangre que se elevan o que se alteran, esto genera más sofocos, más excitabilidad neurológica, y entonces vamos en conclusión a dormir mucho peor. Entonces, quizás antes con 20, pues tú te tomabas una pizza y podías tomarte una cervecita, un vinito o así, no pasaba nada. Ahora con 40, 45, 48, 52 lo voy a pasar un poquito peor. Claro. Entonces, sabemos pues eso, ¿no? Que el hígado ahora pues como que enseguida ya se queja un poquito antes. El digestivo también le pasa lo mismo, se queja un poquito antes. Si nosotras ordenamos la vida, no tenemos por qué tener estos síntomas, pero lo pongo como dentro de lo normal, porque será normal que se queje el cuerpo si no lo hacemos, digamos, no comemos comida limpia, ¿no? Entonces, todo lo que son los productos ultraprocesados, ¿no? Ya sabemos, todo lo que tiene esa lista de ingredientes interminables, en las que además el azúcar forma parte de estos cuatro primeros ingredientes. El azúcar debería estar siempre al final, o si no está, mejor, pero si es procesado será difícil. Pero si está dentro de los 4 primeros ingredientes, mejor no lo compremos, a no ser que vayas a comprar, yo qué sé, pues azúcar de caña, que exacto, que ese es el único ingrediente, ¿no? Pero si está dentro de los 4 primeros ingredientes, es mejor no comprarla. Y si luego lleva, ¿no?, ese producto o ese paquete o ese, ¿no?, eso que vaya a comprar, si luego lleva una lista tremenda de ingredientes, y algunos incluso difíciles de pronunciar, esto, imaginaros, ¿no? Luego, si a mí me cuesta pronunciarlos, al hígado le va a costar. Imagínate que luego hay ingredientes que solamente son códigos, números. Efectivamente. Que son los peores, ¿eh? Efectivamente. Entonces, todo esto luego el hígado lo tiene que decodificar y lo tiene que desintoxicar. Entonces, estamos dándole un trabajo extra, como poníamos antes el ejemplo, ¿no?, a este órgano, que tiene que hacer ahora mismo, bueno, pues gestión del cortisol, gestión de la inflamación, gestión de los cambios hormonales. Está trabajando más que nunca. Muchísimo. Entonces, claro, darle trabajo extra es como, siempre es mala idea. Claro. Entonces, ahora no sería como lo ideal. Muy interesante. Pero luego, claro, en los síntomas podemos encontrar muchas cosas. Por ejemplo, los sofocos es muy habitual. No todas las mujeres lo tienen, pero sí que es verdad que es como el síntoma más popular, ¿no? Podemos tener sofocos, microsofocos que nos despierten un poco por la noche, y a lo mejor no lo percibamos como sofocos, pero sí, quizás pues hacen que esta excitabilidad neurológica, que es el que lo genera, me hace que mi sueño ya no sea tan profundo y a lo mejor tenga sueño un poco más ligero, o que incluso, como decía, ¿no?, me despierte, o directamente que tenga pues esta ola de calor, que es la que siempre se suele describir cuando se hablan de sofocos, más agobiante o menos agobiante. Yo siempre digo, si cuidamos la salud de nuestro hígado, cuidamos nuestro equilibrio hormonal, vamos a tener también una mejor menopausia. Vamos también a suavizar, si tenemos sofocos, a suavizar mucho los sofocos. Y quién sabe, quizás también incluso hacerlos desaparecer. Esto en la consulta lo he visto muchas veces. Sí, lo has visto. Sí, muchas veces. Cambiando
el estilo de vida. Cambiando estilo de vida, cambiando hábitos. Claro, esto no quiere decir, suena muy bonito, pero no es fácil. Claro, Yo siempre cuento que claro. tengo un profesor que siempre decía que en la vida podemos hacer dos cosas, o tomar pastillas o tomar decisiones. Y tomar decisiones no es nada sencillo, pero sí que es verdad que es el camino que nos va a llevar a reequilibrar nuestro Yo cuerpo. creo que es una oportunidad incluso, porque ¿cuántas mujeres toda la vida nos hemos intentado, me uno en el club, ¿no? De cambiar hábitos o malos hábitos en la vida y decimos, bueno, no tengo tiempo, será para más adelante. Y luego te llega la menopausia y claro, tu cuerpo empieza a hablar y te dice y te da unas señales a veces un poco alarmantes, ¿no? Y creo que más bien, en vez de ser una preocupación, tiene que ser una oportunidad. Decir, bueno, ahora sí que me toca, ¿no? De verdad. Total. Hacerlo así. Y además me encanta que digas esto porque yo creo que lo tendríamos que ver así. Es verdad que cuando lo estamos pasando muy mal es difícil, claro, y si alguien en la audiencia nos está escuchando, si lo está pasando muy mal es difícil verlo como oportunidad. Pero me gusta darle este enfoque porque hay momentos en los que el cuerpo nos, o la vida, digamos, nos habla de cuidarnos mucho. Cuidarnos mucho tendríamos que hacerlo siempre. Pero cuando estamos embarazadas o cuando estamos en búsqueda de embarazo, ¿no? y en embarazo es un momento, una oportunidad preciosa para cuidarnos. 100%. Pero en ese caso lo hacemos por otra persona, claro, no lo hacemos por nosotros. Sí. Si estamos en climaterio, lo hacemos 100% por nosotras. Esto es tan bonito. Entonces, pensar en, vale, esta es mi realidad, esto es lo que me pasa a mí, esto es lo que en mi familia ha pasado. Yo vengo de familia, pues yo qué sé, que tienen en sofocos mi abuela, sofocos mi madre. ¿Qué puedo hacer yo con esta información que me va llegando? Por eso yo en mi libro El equilibrio perfecto decía, cuida tus hormonas a partir de los 40. Porque la mayoría de las mujeres a los 40 todavía tenemos ciclos menstruales, quizás estamos buscando otro bebé, o a lo mejor incluso el primero, porque también, ¿no?, la fecha de maternidad se han ido retrasando. Entonces es un momento en el que no pensamos en esto, pero ¿qué tal sería si yo me preparo para esta etapa como si fuera, bueno, pues un examen obligatorio por el que todas vamos a pasar? 100%. Porque quizás no todas seremos madres, pero sí todas, si vivimos lo suficiente, esperemos que sí, llegaremos a pasar el climaterio. Entonces, qué bueno verlo como una oportunidad de la que además, si me preparo, garantizaré una mejor experiencia. 100%. Esto me parece hermoso. 100%. Y si ya estoy dentro de esta vorágine y ya estoy dentro de esta etapa, ¿qué puedo hacer aquí y ahora? Porque el cuerpo lo bueno es que es súper agradecido, ¿no? ¿Qué puedo hacer aquí y ahora? Hoy hablaremos de muchas cositas que ojalá también, pues eso, la gente pueda apuntar para vivir mejor una menopausia, bueno, la menopausia que me merezco, la menopausia como una reina, ¿no? Como 100%. Viven muchas mujeres, pues sí, con evidentemente el cambio de etapa y con el transcurrir de los años y con lo que implica sumar edad, ¿no? Pero no con todo el sufrimiento que viene asociado a esta lista de cosas horribles que nos van a pasar por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces me gusta mucho lo de darle también la vuelta y verlo como oportunidad. Fantástico, y creo que también este episodio va a ayudar a que nos pongamos las pilas desde ya para no solamente esperar una menopausia, de vivir bien a partir de ahora. Yo estoy cambiando mis hábitos, hace un par de semanas empezamos como una dieta interesante, antiinflamatoria, dejamos todos los carbohidratos, todos los azúcares, los primeros días ya les digo yo, no vas a querer vivir, ¿sabes? Claro, tu microbiota se enfada mucho cuando haces estas cosas. Dice, madre mía, sí. Se altera todo, pero sí. Después es como, exacto. ¿cómo he vivido así toda mi vida? Es increíble, es un cambio brutal. Me vino la regla y te juro que no me he dado cuenta que me vino la regla. Qué bien. Es la primera vez después de tantísimo tiempo que no noto esa inflamación, ese dolor, ¿no? Que dices, bueno, ya estoy sintiendo esto y ya me va a venir. No, es que literal, que digo, wow, jamás me había pasado. Bueno, jamás, no lo recuerdo. No recuerdo cuándo fue la última vez. Así que, yo doy crédito de todo lo que estás comentando y por eso creo que esto va a ayudar muchísimo. ¿Qué relación hay o qué pasa con nuestra microbiota a partir de los 40? ¿Cómo cambia? ¿Y qué relación tiene con nuestras hormonas? Porque recuerdo que en el anterior episodio hablamos de un término estroboloma, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poquito más esa relación. Sí. Pues mira, cuando hablamos de microbiota, ¿no?, de todos esos bichitos, bacterias, ¿no?, que habitan en nuestro sistema, sobre todo en intestino, pero en intestino, en vagina, en boca, en todo el cuerpo, ¿no? Casi siempre pensamos, pues en lo que nos cuentan los libros, ¿no? Pues que si un lactobacillus por aquí, que si una bifidobacteria por acá, ¿no? Pero en realidad en el cuerpo femenino nuestra microbiota es ligeramente particular. O sea, todos los cuerpos, ¿no?, tenemos una microbiota, todos los mamíferos tienen su microbiota, pero igual que entre
especies es diferente, también entre hombres y mujeres hay como ligeras diferencias. En el caso de las mujeres, y no tanto en que tengamos una microbiota súper diferente y parezcamos, ¿no? Como, porque al final somos los dos del mismo género, ¿no? Somos humanos. A lo que me refiero es a que nuestra microbiota es muy sensible a nuestros estrógenos, es muy sensible a nuestras hormonas, estrógeno, progesterona, cortisol, bueno, a toda la realidad hormonal por la que vamos pasando. Desde que tenemos la primera menstruación, ¿no? Desde que se inicia la pubertad, pues ya iniciamos subidas, bajadas hormonales, ¿no? Que suben los estrógenos, que luego sube la progesterona, que luego baja todo, que viene la regla, ¿no? Bueno, todo esto. Y nuestra microbiota es sensible, porque al final habita en el mismo contexto, ¿no? Es sensible a toda esta realidad femenina por la que pasamos pues casi por 40 años, ¿no? Si tenemos la primera regla en torno a los 11, 12 y la última, pues los 50, imagínate, ¿no? La de años por las que vamos pasando, igual que cuando pasamos por embarazos, ¿no? Quien tenga hijos, etcétera. Este contexto influye, como decía, este contexto hormonal de ahora arriba, ahora abajo, influye en el crecimiento. Hoy en día sabemos que influye en el crecimiento de ciertas bacterias. Hasta ahora lo habíamos visto muy claro, por ejemplo, en la vagina. En la microbiota vaginal se veía súper afectada, ¿no? Cuando los niveles de estradiol estaban muy arriba e iniciábamos la ovulación, el flujo y la humedad en la vagina cambiaba. Esto lo hemos notado todas, sobre todo si has ido, ¿no? En búsqueda de embarazo, has ido notando cómo pasábamos pues a lo mejor de braguita seca a un poquito más de flujo más pastoso y luego más líquido, así este famoso tipo clara de huevo, pero tu microbiota también cambiaba. Cuando nos acercábamos a este momento, la población de lactobacilos iba aumentando y cuando nos acercábamos a la menstruación, la población de lactobacilos iba bajando. Por eso también justo los lactobacilos, que tienen además un tipo de características, son como los grandes protectores de la vagina, por ejemplo, son los grandes protectores del tejido. Cuando disminuían era cuando normalmente pues, nos salía que si está cándida, que si ahora tengo un poco de cistitis, que si ahora no, pues estas cosas que a todas nos ha pasado alguna vez. A algunas mujeres esto lo detectan de manera cíclica, porque evidentemente hay una subida de la población, disminución de la población. Si perdemos población, digamos, de estos lactobacilos y perdemos vigilancia, pues ahí, claro, todas las cándidas, todos estos oportunistas, pues hacen ahí como su territorio y se aprovechan, ¿no? Luego, por suerte, es como el cuerpo lo reequilibra. Vale, esto cuando hablamos de subidas, bajadas. Pero ¿qué pasa con esta nueva realidad? En la que, primero, tenemos subidas, bajadas, pero ya vamos haciendo un pequeño descenso en los niveles de estradiol, de los estrógenos de los ovarios, y esto, si antes hemos dicho que influye al crecimiento de ciertas cepas de bacterias, como por ejemplo los lactobacilos, esto afectará también a estas cepas de bacterias. Entonces, cuando nosotras empezamos a pues acercarnos a esta última regla, este último momento en el que ya las fluctuaciones van a ser muy sutiles y ya ni siquiera van a producir ovulación y ni siquiera van a hacernos producir una menstruación, empezamos a notar quizás un poquito más de sequedad de mucosas, lo notamos el descenso hormonal. Sabemos que influye en el propio, o sea, en la capacidad que tiene el tejido para mantener la hidratación. Esto antes he mencionado lo de la patita de gallo, ¿no? Que de pronto tenemos una arruguita, pero pensémoslo también pues a nivel de salud del ojo, ¿no? La hidratación del ojo. Quien lleva lentillas o suele llevar gafas lo notará que a partir de los 40, a partir de los 45 necesita hidratar un poquito más el ojo. Si no, pues a lo mejor no te has dado cuenta, ¿no? La boca nos pasa mucho. Por ejemplo, a partir de los 40, 40 y pico, si sueles hablar de cara al público, si sueles dar conferencias, si eres profesora, si hablas mucho, pues habrás visto que necesitas hidratarte un poco más porque la boca se te reseca más fácilmente. Pero también nos pasa a nivel de vagina, nos pasa también a nivel de otros tejidos, del tejido intestinal, ¿no? De todo lo que es la capa de la mucosa. En esa capa habitan muchas bacterias, ¿no? Muconutritivas sobre todo, que son las que se encargan de cuidar la casa, ¿no? De cuidar la estructura.
Claro, por un lado, hemos dicho que el descenso hormonal influye en la población de bacterias, ¿no? En los niveles de población. Y por otro lado, hemos dicho que el descenso hormonal influye también en el propio mantenimiento de la hidratación del tejido. Entonces, claro, influye en los habitantes de la casa e influye en la estructura de la casa. Claro, ¿cómo va a quedar la casa? Claro. La casa sufre cambios, ¿no? Sí, Entonces, no quiere decir que se vaya a derrumbar la casa, no es eso, porque siempre suena como muy mal, pero sí que, bueno, van a haber cambios. Entonces, notaremos que precisamente por esos cambios hormonales voy a ver que a nivel digestivo, que a nivel de hinchazón, que a nivel encontraré cambios, encontraré síntomas, o sea, tengo que prestar atención a mi microbiota. Y luego, por otro lado, como la casa donde ellas viven también va a sufrir cambios, pues necesito precisamente, ¿no? Pues cuidar más a mi microbiota. Pero es que luego hay otro concepto que tú mencionabas, que ¿no? Lo hablamos mucho en la entrevista anterior, que es el estroboloma. El estroboloma, yo antes he hablado de lactobacilos, pero pensemos que hay todo un equipo, que a mí me gusta llamarle un equipo de élite, ¿no? Dentro de nuestra microbiota, de todos estos bichitos, bacterias, ¿no? Que se encargan sobre todo, tienen la difícil tarea de hacerla, bueno, de gestionar nuestras hormonas, de utilizar, de llevar el sistema de reciclaje y eliminación de estrógenos. ¿Esto qué quiere decir? Pues pensemos que hay un equipo, ¿no? De bacterias que se encargan de, cuando viene un estrógeno desactivado del hígado, si es necesario, porque ya mis ovarios están trabajando a menos velocidad y están produciendo menos estradiol o directamente ya no producen nada, pues cuando viene ese estradiol que ya pasó por el torrente sanguíneo, hizo su trabajo, fue al hígado, el hígado lo desactivó y lo mandó al intestino, vale, pues estas bacterias pueden decir si es necesario, bueno, pues eliminarlo o volverlo a reactivar y mandarlo al torrente sanguíneo para que vuelva a hacer de nuevo su trabajo, o sea, sistema de reciclaje. Pensemos esto, ¿no? Cuando en este momento ahora, ¿no? De menopausia, en el que precisamente por este descenso hormonal empiezo a tener mucha sintomatología, empiezo a tener sofocos, empiezo a notarlo en mi salud muscular, empiezo a notarlo en mis tejidos. Qué importante que... Empiezo a acumular más grasa también. Empiezo a acumular más grasa, exactamente, empiezo a tener sobre todo en la zona abdominal. Entonces, qué importante que esos estrógenos premium que fabricó mi ovario y que ya iban a ser desactivados, que vuelvan de nuevo al torrente sanguíneo, que vuelvan a reutilizarse. ¿Y de qué depende de que vuelvan a reutilizarse? Pues mira, depende mucho, mucho de cómo está la salud de nuestra microbiota. Porque si este estroboloma no puede trabajar bien, vamos a tener de manera inevitable una peor menopausia, una peor salud hormonal también. Esto es importante a lo largo de toda la vida. Ahora lo estamos enfocando a partir de los 40, ¿no? Pero realmente es importante a lo largo de toda la vida. Pensemos qué importante es para la fertilidad, qué importante es para el cuidado del acné. Cuando mejoramos la salud del estroboloma y mejoramos la microbiota, el acné mejora. Por ejemplo, esto tampoco nos lo habían contado antes. Wow. Sabíamos que la alimentación era importante, ¿no? Para cuidar la salud hormonal, para cuidar el acné, pero también porque a través de la alimentación, de los buenos alimentos, vamos cuidando este estroboloma y vamos ayudando a que haga bien su trabajo. Y esto ahora mismo es importantísimo. Entonces, imaginemos, ¿no? Estos tres escenarios. Por un lado, hay cambios en nuestro equilibrio, en la población de bacterias. Por otro lado, el tejido sufre también cambios y el estroboloma tiene que estar muy, muy bien cuidados, porque si hay cambios en la población, pues el estroboloma también va a notar cambios en su propia población. Y es muy importante, ¿no? Que lo cuidemos, como decíamos, para que se produzca ese reciclaje perfecto que el cuerpo tiene pensado para las mujeres de estas hormonas. Y así, como decíamos, ¿no? Pues vivir mucho mejor nuestro climaterio, nuestra menopausia. Fenomenal. Si vamos ahora sí que cómo cuidamos esta microbiota, bueno, hablamos de diferentes aspectos de la vida, ¿no? Pero vamos a centrarnos un poco más en alimentación, que creo que es como también la mayor preocupación de las personas, ¿no? Que se alimentan mal. ¿Cómo cuidamos esa microbiota? ¿Cuáles son los mejores nutrientes que podemos empezar a integrar en nuestra dieta a partir de los 40? Pues mira, uno de los nutrientes que tenemos que tener asegurado, que empiezo no tanto desde la alimentación, pero este es muy, muy importante, que es la vitamina D. Si la vitamina D está mal,
es muy probable que mi menopausia no sea la mejor para lo que tenía la naturaleza pensado para mí. La vitamina D sabemos que es antiinflamatoria, sabemos que hay receptores de vitamina D en intestino, o sea, nuestro cuerpo, todas nuestras células necesitan vitamina D, nuestro cerebro necesita vitamina D, nuestra piel necesita vitamina D, nuestros huesos, articulaciones, músculos necesitan vitamina D. La vitamina D en realidad es una hormona que yo fabrico cuando me da el sol, sabemos que es la vitamina del sol, pero es que aquí hay algo muy bonito, que es que la vitamina D se fabrica a través del colesterol. O sea, cuando a mí me da la radiación solar, mi cuerpo transforma el colesterol, que tiene muy mala fama, pero que es muy importante para fabricar hormonas y para fabricar vitamina D. Mi cuerpo transforma ese colesterol en colecalciferol, que en realidad es como llamamos a la vitamina D o a la hormona D, ¿no? La vitamina D la podemos encontrar también en alimentos. Por ejemplo, hay algunas setas que tienen un poquito de vitamina D, tipo shiitake o así, que por cierto hay un truco que me gusta mucho compartir. Compártelo, por favor. Que es cuando las setas toman el sol, las setas siempre están en la oscuridad, ¿no? Entonces, están dentro de su propia estructura, pues está muy optimizado que cualquier rayito de sol que le dé a través del bosque, digamos, ellas puedan aprovecharlo, ¿no? Y fabricar mucha vitamina D. En este caso, vitamina D2, no la nuestra, la que nosotras fabricamos es vitamina D3, ¿no? Pero nuestro cuerpo, si yo tomo vitamina D2, la puede transformar a vitamina D3. Entonces, la alimentación me puede ayudar también un poquito en esto. Qué bueno. Pues unos investigadores llevaron al laboratorio a las setas, ¿no? Y dijeron, ¿qué pasaría si les pongo a tomar rayos UVA, como los que hacemos cuando nos queremos poner muy morenas, ¿no? Estas máquinas de... Vale, ¿qué pasaría si les ponemos, ¿no?, estos rayos a estas setas? Entonces lo que hicieron es que, bueno, pues las cortaron, lo probaron con shiitake, lo probaron con algunos tipos, con esta seta también de ostra, y lo que observaron era que multiplicaban la cantidad de vitamina D que ellas ya traían muy poquita, y de esta manera lo que hacían era enriquecían la cantidad. Entonces yo propongo a la gente de casa, como no tenemos seguramente una máquina de rayos UVA en casa, ni nos vamos a ir con la compra a un sitio de rayos UVA. ¿Te imaginas? Ya, quedaría un poco raro. Yo los veo. Pues yo lo que le propongo a la gente de casa es que cuando compre setas, champiñones, setas shiitake, ¿no?, este tipo de setas, que las corte así como finitas y las ponga en una bandejita y las ponga a tomar el sol. Esto parece una tontería, pero es... en el sol tenemos no solamente la radiación UVA, sino tenemos todo el espectro lumínico, ¿no? Tenemos todos los tipos de rayos, pues infrarrojo, rojo, infrarrojo cercano, bueno, todos, ¿no? Entonces, ponerlas va a hacer que, pues de manera natural, activen y absorban más vitamina D. Entonces, fíjate, de nuevo, la alimentación ayuda también, ¿no?, como a cuidarnos. Bueno. Sabemos que en la vitamina D también podemos encontrarla en los lácteos que son de animales de pasto, por ejemplo, pues vacas de pasto, que puede ser, pues yo qué sé, desde queso, leche, ¿no? Todo esto, de oveja, de vaca, de búfala, de, bueno, todos los animales, ¿no?, digamos, que han pastoreado, que han tomado sol, pues me van a aportar luego a través de la leche también un poquito de esta vitamina D. Pero además de la vitamina D, que decía, este es de los primeros nutrientes que nos van a ayudar a tener una buena menopausia y una buena vejez, porque si queremos, una cosa que nos preocupa mucho en menopausia, o por lo menos que en la consulta siempre me preguntan, es el tema de la salud ósea. Si queremos cuidar nuestra salud ósea, tenemos que empezar a los 40, porque claro, cuando ya nos sale la densitometría mal, podemos seguir cuidando nuestra salud ósea, pero ya vamos con el contrarreloj, ya tenemos el tiempo contando para atrás. Y depende de cómo nos haya salido esa densitometría, a veces incluso lo más recomendable pues es medicación y para intentar preservar la salud de nuestros para huesos. Para la osteoporosis, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues desde antes prepararnos, ¿no?, pues manteniendo bien los niveles de vitamina D. Bien los niveles de vitamina D significa que si nosotras hemos cumplido ya 40, esos niveles de vitamina D tienen que estar por encima de 40. Para proteger los huesos. Sí. Para proteger los huesos. Sí. Fíjate que pensamos, cuando hablamos de huesos, siempre pensamos en el calcio, y el calcio es súper importante. Pero es que es tan importante que la naturaleza ya lo tiene, y este sería como otro de los nutrientes importantes, ¿no?, que me preguntabas. Pero fíjate, es tan importante que la naturaleza lo tiene muy presente en muchos alimentos. El calcio lo encontramos, bueno, por supuesto en todos los lácteos, pero el calcio también lo encontramos en las semillas, en los frutos secos, en las legumbres, en las hojas verdes. El calcio lo encontramos en los pescados pequeñitos, tipo sardinas,
sardinitas tipo boquerón, estos pescados muy pequeños que se comen incluso con espinas, ¿no? La espina es el reservorio de calcio que tenía ese pez, entonces si lo podemos comer con espina, siempre que no sea una espina grande que me atragante, obviamente, ¿no? Pero quiere decir estos pequeñitos, pues esto me va a aportar muchísima cantidad de calcio. De hecho, es que, o sea, 3 sardinas tiene casi más calcio absorbible, biodisponible que un vaso de leche. Claro. O sea, es como maravilloso. Entonces, el calcio es súper importante para nuestros huesos, pero no necesariamente, o sea, si estás solo, no necesariamente es el que se encarga, digamos, de hacer como toda la labor. Vale. El calcio necesita vitamina D, el calcio no le gusta ir solo a la fiesta, ¿no? Necesita vitamina D, necesita magnesio, que es otro nutriente importantísimo, y necesita vitamina K. Cuando van los 4 a la fiesta, es que ahí es cuando tenemos una buena salud ósea. Entonces, la vitamina D, el magnesio, el calcio y la vitamina K son 4 nutrientes esenciales para entrar al climaterio a partir de los 40. ¿Qué hace la vitamina K? La vitamina K sobre todo se encarga de ayudar a que la vitamina D haga bien su trabajo, de que se absorba bien el calcio en los huesos, de que las articulaciones estén fuertes, pero es que además la vitamina K va fantástica para cuidar la salud circulatoria, para todo lo que es mantener una buena coagulación sanguínea, para que no haya trombos, para cuidar todo lo que es salud cardiovascular, cerebrovascular. Y la vitamina K la podemos encontrar de origen animal, pues sobre todo en vísceras, hígado, este tipo de cosas que no a todo el mundo le gustan, pero bueno, yo digo lo que en la lista, donde lo podemos encontrar. Sí. Y también podemos encontrar unos derivados de vitamina K que el cuerpo puede transformar, por ejemplo, en hojas verdes, ¿no? En todo lo que es la kale, las hojas de color muy, muy verde oscuro, las acelgas, las espinacas. Claro. Si tengo déficit de vitamina D y ya la densitometría, o bueno, vengo de antecedentes de familia, ¿no? Que a lo mejor han tenido osteoporosis y tal, o la densitometría me ha salido regular, aquí quizás sea interesante hablar con mi profesional sanitario de confianza para que me recomiende una vitamina D con vitamina K, o sea, que vengan las dos juntas. Vale. No todo el mundo necesita tomarlas las dos juntas, pero si ya la densitometría no nos ha salido muy bien, o tengo tendencia, porque por el estilo de vida que hago, a tener, pues muchos accidentes, muchas lesiones, muchas roturas, imaginémonos, ¿no? Alguien que ha sido muy deportista, ¿no? Y que sigue practicando deporte, ya no de manera profesional, pero sigue practicando deporte, vale, pues a lo mejor necesitaría siempre tener su vitamina D y su vitamina K top para para ayudar si hay alguna lesión, si hay alguna rotura, ¿no? Etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, tenemos todas estas, pero fíjate, hemos hablado de la vitamina D, hemos hablado un poquito de la vitamina K, un poquito del calcio, el magnesio es súper importante ahora. El magnesio que lo podemos encontrar en todos los frutos secos, en las semillas, cereales, lo podemos encontrar en las hojas verdes. El magnesio es importantísimo para poder fabricar clorofila. Entonces, todo lo que tenga clorofila tiene magnesio. Es verdad que igual no tiene tantísimo y cada vez menos pues por la agricultura, etcétera, etcétera, pero las hojas verdes son importantísimas en el cuidado, ¿no? También de nuestra salud ahora a partir de los 40. Las hojas verdes tienen un poquito de ácido fólico, ¿no? Foli, de hecho significa hoja. Tienen también un poquito de esta vitamina K si llevamos estas hojas así como muy, muy oscuras, ¿no? Más como hemos dicho, esta kale o incluso coles, todo lo que es el mundo de las coles. El brócoli incluso, ¿no? Y también contienen magnesio, todo lo verde contiene un poquito de magnesio. Pero a veces con esto no es suficiente y necesitamos tomar un suplemento, sobre todo si ya tenemos tendencia, primero a estreñimiento, a no tener una buena salud digestiva, a que a nivel articular tenga molestias, dolores. Muchas veces el magnesio nos va a venir bien, si ha habido alguna lesión, esto nos va a venir muy bien. Si me cuesta descansar, el magnesio también nos va a venir muy bien. Porque te ayuda a regular el sistema nervioso, ¿no? Exactamente. Entonces, sobre esto, yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube tengo un episodio que hablo sobre el magnesio muchísimo tiempo, porque claro, hay muchos tipos de magnesio, es verdad que esto es mucho lío. Es que eso te iba a preguntar, o sea, existen 20.000 tipos de magnesio y la gente siempre me pregunta, pero Marian, por favor, pregunta la próxima vez qué tipo de magnesio. Porque, claro. Y es que hay muchos tipos y depende, por eso digo, yo en este episodio lo explico todos y además como con mucho tiempo, porque necesitaríamos solo un episodio para explicar todos, ¿no? Pero bueno, muy rápido, el que mejor, si tuviéramos que elegir uno ahora para climaterio, yo te diría el bisglicinato de magnesio, que es uno que está sonando mucho.
a nivel, ¿no?, de menopausia. ¿Por qué? Porque es un magnesio asociado a 2 moléculas de glicina. Vale. La glicina es un aminoácido que el cuerpo utiliza para fabricar colágeno. Y ya sabemos también que el colágeno, a partir de los 35, 32... Necesitamos ayudita, claro. Necesitamos ayudita, ¿no? Entonces, el colágeno lo forman, bueno, pues entre otros aminoácidos, la glicina. Entonces, el magnesio con la glicina nos va a ayudar mucho más todavía, o sea, va a tener todas las maravillas del magnesio, pero es que también nos va a venir súper bien para cuidado articular, cuidado muscular, cuidado celular, ¿no? Entonces, dentro de todos los tipos de magnesio, el bisglicinato quizá podía ser súper interesante, pero luego yo le dediqué un episodio completo porque luego, ¿qué nos pasa? Pues que a mí en concreto tengo más sofocos, o yo en concreto duermo peor, o yo en concreto estoy muy estresada, o yo en concreto estoy muy estreñida, o luego cada mujer quizás necesite más uno u otro. Fenomenal. Si no sabemos mucho y si no tal, el bisglicinato siempre va a ser una apuesta ganadora. Una ayuda pero luego es verdad que depende de cómo esté cada una, pues a lo mejor en lugar del bisglicinato sería mejor otro. Pero bueno, esto ya por eso digo que depende un poco. Súper. Necesitamos a nivel de alimentación también omega 3, que no me lo quiero dejar. El omega 3 es importante a lo largo de toda nuestra vida hormonal femenina, siempre. Las niñas desde que empiezan ya a menstruar deberían empezar a aumentar la cantidad de pescado. A veces nos cuesta porque a un adolescente pues no le gusta mucho el pescado, prefiere unos macarrones con tomate y con yo qué sé, no sé. Cada una no depende, pero sí que es verdad que sería bueno que empezáramos a incorporar omega 3 en nuestra alimentación. En el embarazo es importantísimo para la salud neurológica del bebé, pero es que en climaterio el omega 3 es una grasa estructural, es decir, que nos va a ayudar a proteger, cuidar las estructuras de nuestro cuerpo, todas las paredes celulares de todas las células del cuerpo. El omega 3 las va a ayudar a reparar. Entonces tiene propiedades antiinflamatorias, tiene, como decía, estas propiedades estructurales para cuidar el tejido de la vagina. Si tengo sequedad, va a ser muy importante el omega 3. Si empiezo a notar que voy perdiendo un poquito de vista, que esto nos pasa un poco, ¿no? Ya me tengo como que ampliar, ¿no? En el móvil me tengo que ampliar un poco la letra, o ya no leo igual, ¿no? La letra muy pequeña, omega 3. Si noto la salud de mi piel, la salud de mi cabello, que va como cambiando, omega 3. Si noto despistes, ¿no? Porque para todo lo que es la protección cognitiva que decía, si noto que llego a la cocina y digo, ay, ¿qué es lo que iba yo a buscar aquí? Ya no recuerdo. Bueno, pues omega 3. Si estoy muy estresada, omega 3. O sea, el omega 3 es importantísimo. O sea, que como suplementación igual viene muy bien, ¿no? Sí, como suplementación viene muy bien, y como dentro de la alimentación también vendría muy bien. Si podemos incorporar un poquito más, yo sé que también, dependiendo del lugar del mundo desde donde no nos escuchen, pues será más fácil o será menos fácil encontrar buen pescado, pero o más económico, menos económico, pero sí que es verdad que aumentar, yo siempre digo, ¿no?, que un día más de pescado a la semana es un ibuprofeno menos con la regla. Pues en climaterio, exactamente igual. En climaterio, un día más de pescado a la semana, vamos a mejorar mucho más nuestra experiencia en menopausia, a nivel no solamente de sofocos, a nivel no solamente de peso, sino también a nivel de molestias articulares, que tengo dolor de cuello, dolor de espalda, la rodilla, este tipo de cositas. El omega 3, sobre todo del pescado, pescados azules principalmente, si son pequeñitos mejor todavía, porque así pues tienen menos metal pesado, semillas de lino. En los pescados pequeños encontramos menos metales pesados. Sí, siempre mientras menos, mejor. ¿No? Todo lo que sea atún, salmón, es como esto, en manera muy, muy ocasional. Muy puntual, ¿no? E intentar buscar los más pequeñitos dentro de que sean de pesca, digamos, no ilegal, ¿no? Obviamente. Nos tendremos que ir a pescar nosotros, al río, porque... Pero, por ejemplo, todo lo que sea... Pero mira, el top 3 de pescados con menos cadmio, menos mercurio, menos arsénico, menos de todas estas cosas, ¿no?, que se ven en los pescados, es el boquerón. El boquerón la anchoa, es el top número 1. El segundo sería la sardina, top número 2. Y el tercero sería la caballa. Claro. Estos 3... Y no te compres el de botecito o el de latita, ¿no? Claro. O sea, tiene que ser el de pescadería, me refiero. Exacto, si es de pescadería, muchísimo mejor, porque en conserva, claro, no se trata de que, venga, un día más de pescado a la semana y es un día de conserva más. Exacto. Claro, podría ser fresco, puede ser congelado, pero si lo hacemos fresco, o sea, si lo hacemos natural, digamos, muchísimo mejor. Perfecto. Ahora, si tenemos que utilizar alguna conserva, siempre va a ser mucho mejor que en lugar del atún, busquemos un pescado más pequeño. Yo, por ejemplo, en la escala de latas, ¿no?, lo que suelo decir en la consulta es, en lugar del atún,
La melva mucho mejor, es un pescado más pequeño. Ok. En lugar de melva, la caballa, mejor, es un pescado más pequeño. Y en lugar de caballa, las sardinillas, mucho mejor, es un pescado más pequeño. Mientras más pequeño, mejor. Perfecto. Si además ya lo queremos hacer súper bien, si en lugar de lata es en bote de vidrio, pues ya muchísimo mejor. Genial. Y si en lugar de en vidrio pues ya Súper. es fresco o congelado, pues también estupendo. Ya vamos por niveles. Vamos ¿no? por niveles, pero vamos bueno, cada avanzando. una lo que pueda, Claro, pero sí intentar 100%. como ir incorporando estas maneras, ¿no? de omega 3. Total. Marta, otro de los temas que me gustaría preguntarte es que muchas mujeres también preguntan por temas de tiroides, problemas en la tiroides. ¿Cómo cuidamos la tiroides en esta etapa? Sí, y además me alegro mucho que me preguntes esto porque es muy importante cuidar la tiroides en menopausia. Claro. Yo en mi libro La Revolución Invisible tenía un apartado que llamaba tiropausia. A veces la tiroides, cuando vamos cumpliendo edad y con el cambio hormonal, ¿no? que nos lleva pues, a esta última menstruación, digamos que se cansa, ¿no? La tiroides viene sosteniendo nuestros niveles de energía y nuestro metabolismo a lo largo de toda la vida. Y la tiroides es muy sensible a los tóxicos. De hecho, hoy en día hay muchos más problemas tiroideos que hace años, porque también estamos mucho más rodeadas de tóxicos que hace años. La toxicidad hoy en día es mucho mayor, la que tengo yo, es mucho mayor que la que tuvo mi abuela. El aire está mucho más contaminado. Mi abuela no vivió vivió la época del plástico, pero ya de mayor. Pero no durante toda su vida hormonal. Yo desde que recuerdo de pequeña, pues ya había plásticos en mi vida y en mi cotidiano. Hoy sabemos que hay microplásticos, sabemos que hay nanoplásticos, sabemos que hay micronanoplásticos, o sea, es que las técnicas van avanzando y el año pasado la Universidad de Columbia sacó un estudio muy deprimente donde con una nueva técnica han descubierto que hay plásticos más pequeños todavía, bueno, muchos más pequeños todavía de los que pensábamos que había. Es que es terrible. Entonces circulan por nuestra sangre, pasan la barrera hematoencefálica, o sea, esto deprime mucho, pero bueno, mientras más afinamos, digamos, ¿no? el microscopio, vemos que hay partículas más pequeñas de plástico, ¿no? Entonces ahora ya lo que tenemos en el cuerpo es una barbaridad. Claro, esto afecta a la salud de nuestra tiroides y las mujeres somos mucho más sensibles a todos estos tóxicos que los hombres. Primero porque tenemos más porcentaje de grasa en general que los hombres y entonces esto hace que estos tóxicos como que entren en el cuerpo mucho más rápidamente y luego, digamos, o que permanezcan como más tiempo y luego por otro lado estamos más expuestas, pues al final por todo lo que tiene que ver con cosméticos, ¿no? etcétera, etcétera. Claro, esto termina afectando más a nuestras tiroides. De nuevo, las tiroides, cuando tenemos 20 quiere decir que llevamos 20 años de exposición a contaminación. Entonces, no es tanto como cuando llevamos 30, como cuando llevamos 40, como cuando llevamos 50. ¿no? Claro, el acumulo, ¿no? digamos, de estos tóxicos que mi cuerpo no ha podido eliminar, pues al final se nota. Pero como decía, cuando tengo 20, igualmente, aunque no tenga tanta exposición como más adelante, mi cuerpo, mi tiroides, ¿no? digamos como que todo funciona, bueno, pues digamos, aunque no me cuide tanto, todo va funcionando bien. Cuando vamos cumpliendo edad, hay una conexión no solamente entre ovario y cerebro, ¿no? sino también entre tiroides, cerebro, ovario, o sea, está todo, en el cuerpo está todo conectado en realidad, ¿no? Y el cambio hormonal puede afectar también a la salud tiroidea. Hay mujeres que empiezan a notar que aumentan de peso, empiezan a notar que tienen una peor salud de su piel, que empiezan a notar que les cuesta termorregular el cuerpo, de pronto calor, de pronto frío, empiezan a notar que están más despistadas, ¿no? Lo que decíamos antes de llego a la cocina y qué es lo que venía a buscar aquí, o dónde tengo mi teléfono, dónde he puesto las llaves, ¿no? Este tipo de cosas. Empiezan a notar también que no les viene pues, la palabra adecuada en el momento adecuado, cansancio, muchos síntomas que también son síntomas que asociamos a la menopausia. Entonces, normalmente, cuando todos estos síntomas aparecen, a no ser que tenga un buen acompañamiento, podría ocurrir que nadie me revise la tiroides. Y no solamente esté acercándome a esta última menstruación, sino que también mi tiroides esté quejándose. Entonces, aquí algo que es muy, muy importante, y yo lo recomiendo a todas las mujeres, que al menos una vez al año nos hagamos un perfil tiroideo, hagamos una analítica de sangre y miremos cómo están nuestros valores de TSH, de hormona tiroidea, miremos cómo están nuestros valores de T3, T4, ¿no? digamos, ¿no? Las hormonas. Hagamos un perfil, ¿no? Un poco como más general. Incluso miremos cómo está nuestra autoinmunidad.
hay anticuerpos, a veces nuestra tiroides, precisamente por toda esta realidad, ¿no?, en la que vivimos, este ambiente en el que vivimos, a veces desarrolla el estrés, ¿no?, etcétera, etcétera, a veces desarrolla comportamientos autoinmunes. Entonces esto lleva a que va fabricando anticuerpos que, pues sabemos que la autoinmunidad implica que la tiroides se ataca a sí misma. Entonces quizás mi hormona tiroidea, mi TSH, está bien, pero yo me siento con todos estos síntomas que acabo de describir y no me lo estoy inventando, pero nadie me hace caso, claro, ¿no? Y me dicen, bueno, pues es que es normal, bueno, y yo nada más que cojo peso, y yo nada más que estoy cansada, y el cabello se me cae, bueno, etcétera, etcétera, y nadie me hace caso. Y cuando vamos a mirar anticuerpos, resulta que están disparadísimos. Entonces, vamos a mirar también, pues al menos una vez al año, o en el caso de los anticuerpos, pues si sale todo bien, podemos hacerlo cada 2 o 3 años, pero sí hacer una mirada a la tiroides cuando cumplo los 40. Si no me la han mirado antes, esto es buen momento. Y si tengo antecedentes familiares en mi linaje materno, o paterno, pero sobre todo en mi linaje materno, de hermanas con problemas tiroideos, madre con problemas tiroideos, abuela, tías por parte de madre, ¿no?, con problemas tiroideos, sí o sí, aunque yo esté bien, ir haciendo revisión anual es súper importante. Porque cuando empezamos a notar estos cambios, a veces no es cuando la tiroides ya está mal, ya está fatal. A veces los rangos de tiroides, ¿no?, normalmente nos dicen en los laboratorios que cuando hablamos de hipotiroidismo, que es el momento en el que la tiroides trabaja de manera un poquito lenta, como que le cuesta, ¿no?, necesita mucha hormona tiroidea, mucha TSH, ¿no?, valores de TSH muy altos para poder trabajar, para poder reaccionar. Es como si le cuesta tanto trabajar que hay que gritarle muy fuerte, ¿no? Sería como algo así. Cuando estamos en ese caso, aquí es cuando, no digo que esto es lo más habitual, ¿no? Es cuando estamos pues cansadas, cogemos mucho peso, etcétera, etcétera. A veces no hace falta llegar, o sea, tener los valores mal en la analítica para ya encontrarme así. Entonces, cuando estoy todavía en un rango de normalidad, aunque esté en valores cerca del máximo permitido, digamos, o de estos valores que llamamos hipotiroidismo subclínico, que es decir, que todavía no he pasado el umbral de riesgo, por decirlo así, o de necesitar medicación, pero yo ya estoy empezando a encontrarme síntomas y no me lo invento, no estoy loca, esto me está pasando porque pues tengo más sensibilidad. Vale, pues aquí es muy importante que ordenemos la alimentación. El tema del pescado que hemos hablado, ¿no?, los alimentos, incluso el estar en ambientes marinos sabemos que nos ayuda, el yodo es importante para el cuidado de la tiroides, y con esto no digo que nos pongamos a suplementarnos de yodo solas, así sin precaución, ¿no?, sin nadie, porque podemos irnos como para el otro extremo. Con la tiroides hay que tener mucho cuidadito, pero sí que es verdad que comer pescado, comer mariscos, esto no nos va a llevar nunca al otro lado. Incluso aunque yo me hiciera pescetariana, ¿no?, imagínate, no me voy a ir al otro extremo. La alimentación es mucho más suave, nunca es como la suplementación, es mucho más suave, trabaja más desde el equilibrio, porque ¿no? la suplementación con yodo tiene que ser con precaución. Sí, tiene que ser con precaución, porque va a depender mucho de cada mujer, de si estoy tomando algo de medicación o no, de si estoy tomando otros medicamentos o no, del valor exacto que sale en mi analítica. O sea, es un poco más complejo y es difícil, si yo estoy en casa viendo YouTube, que ajuste y lo haga bien sin ponerme en peligro. Entonces, como no queremos que esto pase, sabemos que desde la alimentación lo vamos a hacer muy bien. Yo esto en la consulta lo regulamos con la alimentación y con el estilo de vida súper bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de mujeres con hipotiroidismo o con valores un pelín elevados, ¿no?, de TSH, cuando digo un pelín elevados es 3 y pico rozando el 4, por ejemplo. Aquí el pescado es importante, quizás intentar evitar todo lo que sean crucíferas, las coles de Bruselas, coliflores, coles, todo esto, como puede ralentizar más mi tiroides. Este tipo de verduras son maravillosas, pero si me gustan mucho, mucho y las como mucho, mucho, pues a lo mejor comerlas un poquito menos, un día a la semana, y así no me pongo en peligro, no, ralentizo más, ¿no?, mi tiroides. El estar en ambientes marinos sabemos que también ayuda, porque aporta yodo, ¿no?, como decía, ayuda al cuidado de la tiroides. Y una cosa que siempre cuento en verano en mis redes es que hacer unas vacaciones al mar es el mejor cuidado que podemos hacer a nuestra tiroides, ¿no?, porque el bañarnos en el mar hace que a través de la piel absorbamos yodo. El dar un paseo por el paseo marítimo y respirar ese aire marino hace que respiremos yodo. Y el yodo que respiramos en un ambiente marino
marino o el yodo que absorbemos cuando nos vamos a un baño de mar es un yodo fisiológico, digamos, que no nos va nunca a poner en peligro. Incluso aunque esté tomando medicación, que igual alguien se lo pregunta, si estoy tomando medicación para la tiroides y me han dicho que tenga mucho cuidado con el yodo, igualmente nos podemos bañar en la playa, ningún endocrino nos va a prohibir bañarnos en el mar o ir de vacaciones a la playa nunca, porque las dosis son muy suavitas, o sea, es como que nutre la tiroides sin ponerla en peligro. Vale. ¿No? Entonces esto también como para que nos quedemos muy tranquilas. Sí. Si mi tiroides está regular y no tomo medicación, pues oye, si me estoy pensando si ir más a la playa o menos, pues ir más a la playa será interesante. ¿Qué tal las sales de Epsom también? Las sales de Epsom, por ejemplo, están bien, pero algo que iría mucho mejor, por ejemplo, sería el agua de mar. En estos casos podemos tomar un poquito de agua de mar. Las sales de Epsom van muy bien. Por ejemplo, cuando antes aquí hablábamos del magnesio, para, por ejemplo, como son unas sales ricas en magnesio, para incluso hacerme algún baño, hacerme algún spray, ponérmela en la piel, cuando tengo algún dolor, alguna lesión. Para esto las sales de Epsom son maravillosas. Sí. Pero, por ejemplo, para el caso de la tiroides, pues a lo mejor un poquito de agua con un chorrito o una cucharadita de agua de mar puede estar súper bien por la mañana. No va a ser tanta cantidad como decía. ¿Sería también echarle sal marina? Podemos echarle un poquito de sal marina. Vale. Lo que pasa es que la sal marina, como el yodo se evapora muy fácilmente, por eso la sal normalmente hay sal marina o sal yodada, ¿no? Porque la sal yodada es como que le añaden un poquito de yodo, que en realidad cuando ya el paquete lo llevas a la mitad o casi acabándotelo, ahí de yodo hay muy poco ya. Sobre todo si te gusta poner el paquete cerca de los fogones, ¿no? Donde además hay calor y aquí como que se evapora. Entonces, primer consejo, si tenemos sal yodada en casa, nunca ponerla al lado del fogón, ponerla un poquito más lejos, que con el calor ¿no? Y que no le dé el sol, ni que no esté en una zona como muy caliente. A lo mejor la podemos llevar a otro apartado donde tenemos las especias, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, por ejemplo, una sal marina, una sal yodada, también ponerla en agua y hacerme pues un pañito de sal. Esto, por ejemplo, también puede ser traerme el mar a mi casa, por ejemplo. ¿Te imaginas? No, ahora mismo me busco sitio en el mar. Total. Vale. Un tema que no quiero que se nos escape, que creo que nos puedes aportar un montón, es acerca de la fitoterapia. El tratamiento con plantas, qué tan efectivas son una mejor opción a los tratamientos hormonales durante la menopausia. ¿Cuál es tu postura al respecto? Pues mira, el tratamiento con plantas, bueno, las plantas nos han acompañado en salud femenina toda la vida, ¿no? Entonces, el tratamiento con plantas es muy efectivo. También es verdad que hay que saber pautarlo, dependiendo también un poco de cada mujer y de cada realidad. Yo no lo veo como como una alternativa a la terapia hormonal o a otro tipo de tratamientos, como o esto, ¿no? Pues depende un poco de cada mujer y también de cada circunstancia, porque evidentemente nunca va a ser lo mismo que mi regla se retire porque tenga una insuficiencia ovárica prematura, ¿no? Que es lo que llamamos la menopausia precoz, a que pues mi regla se retire, como te decía, con estas pacientes que tienen 55 y todavía menstruan y bueno, pues ya de pronto se retira y tal, ¿no? Y se retira de manera pacífica, por decirlo así, y con poca sintomatología. Las plantas, por ejemplo, sabemos que la salvia es una planta maravillosa, ¿no? Que ayuda al cuidado de la salud hormonal, que ayuda a regular nuestros ciclos, que ayuda también incluso a cuando la tomamos de manera regular, una tacita al día, que ayuda también a aminorar un poquito los sofocos, ¿no? Es una planta estupenda, a mí me gusta mucho. La salvia, por ejemplo, es perfecta, es estupendísima, ¿no? Si la queremos, pues de vez en cuando ir incorporando en nuestro día a día, pues eso, como una tacita de infusión o así, genial. Si estoy tomando algún tipo de medicación, siempre es bueno preguntarle a mi profesional sanitario para que no interfiera, porque sí que es verdad que la salvia, pues al final como tiene este efecto hormonorregulador, bueno, pues podría alterar alguna cosita. Por ejemplo, hay plantas como la ashwagandha, que ahora se está poniendo como muy de moda, tiene un nombre así como un poco difícil de pronunciar, mi hindú es regular, pero bueno, la ashwagandha. Para que la entendamos. Aquí todos lo entendemos así, no te preocupes. Esta planta, por ejemplo, sabemos que funciona muy bien para ayudarnos a bajar el estrés, para ayudarnos a descansar mejor, para trabajar un poquito el sistema nervioso. Algunas mujeres han percibido que cuando la toman, y la ashwagandha casi siempre la solemos encontrar en extracto seco, más en cápsula o así, no tanto en infusión, se puede encontrar también, pero no tanto. Se ha visto que como es un adaptógeno, o sea, que nos ayuda a adaptarnos mejor a niveles de estrés, ¿no? O a niveles de cortisol elevado, y el estrés
puede generar más excitabilidad neurológica y por lo tanto más descontrol del termostato interno, ¿no? Que es el que nos lleva pues, a que tengamos más sofocos, etcétera. Se ha visto que con la ashwagandha, como tiene este efecto calmante, digo lo de calmante un poco entre comillas, porque no es que tú te la tomes y te quedes así como no te vayas a dormir, no es tanto no esto. Es como una pastilla de melatonina, ¿no? Claro, exactamente, claro. Porque se puede tomar por la mañana, se puede tomar por la noche, o sea, la ashwagandha se puede tomar a lo largo del día. O sea, lo que hace es que me ayuda a metabolizar mejor o a regular mejor mis niveles de estrés, que es el desencadenante de todo lo otro. Entonces, como trabaja a ese nivel, todo lo otro que genera el estrés, bueno, pues también mejora. Entonces, se ha visto también que puede afectar, o sea, que puede estar relacionada con menores sofocos, pero no tanto porque actúa a nivel hormonal, sino por lo que decía, ¿no? Porque actúa más, pues eso, como adaptógeno. Entonces, la ashwagandha, por ejemplo, pues es una planta estupenda. Claro, tampoco sirve para todo el mundo, porque la ashwagandha, por ejemplo, si tenemos problemas de tiroides, no es recomendable. Entonces, en mujeres que tienen problemas de tiroides o incluso mujeres que toman algún tipo de medicación, siempre lo mismo, preguntemos, porque podemos estar, pues al final, haciendo un lío. Es contraproducente. Claro, no pensemos que las plantas son maravillosas y es el recurso que nos da la naturaleza, ¿no? Pues para cuidarnos y para, bueno, pues para que estemos bien. Pero es la farmacia de la naturaleza. O sea, la planta trae medicamento en dosis pequeñas quizás o no tan pequeñas, depende de qué planta. Entonces no podemos abusar de esas o tomarlas porque claro, sí, ¿no? exactamente. Claro. O incluso como minusvalorar su efecto, ¿no? Entonces es como siempre ver si tomo algún medicamento, tomo alguna cosa, oye, también estoy tomando esta planta. Yo siempre lo pregunto en la consulta, ¿no? Es como, ¿qué medicamentos, qué suplementos, qué planta de herbolario? Porque a veces es un té que tomas que no te das cuenta, yo qué sé, por ejemplo, una infusión de salvia, que como te gusta mucho como sabe, pues a lo mejor tomas 3-4 tazas al día y claro, estás tomando mucha cantidad y si hay un medicamento, pues ojito, ¿no? Un poco con esto. Vale, sobre todo, es más mirar la cantidad, mirar también que no interactúe, ¿no? con lo que estemos tomando. Sabemos, por ejemplo, que hay plantas como el Vitex, que ayuda mucho también, el Vitex, que... No conocía. El Vitex se llama Vitex agnus castus y es una planta muy, bueno, tiene como una historia muy, muy graciosa que esto si buscan en internet seguro que la encuentran. La tomaban antiguamente los monjes para ayudar a aliviar el deseo y para bajarles la libido, porque como es una planta que trabaja a nivel estrogénico, pues entonces así cuando ellos estaban como muy con la testosterona muy disparada, claro, les ayudaba un poco como a bajar. Entonces por eso se llama agnus castus, ¿no? Porque como, bueno, es muy gracioso, ¿no? Lo pongo así como anécdota. Pero sí que es verdad que el Vitex también es una planta que se utiliza mucho para esta transición hormonal cuando no tomamos ninguna medicación ni nada, ¿no? Para ayudarnos, pues eso, cuando la regla empieza a hacer el tonto, si empiezo a tener desequilibrios a la hora del descanso, si empiezo a notar que, pues eso, ¿no? Que aparecen sofocos, sudoraciones nocturnas, también pueden venir muy bien. Fenomenal. ¿Y cómo se toma eso? El Vitex lo podemos encontrar, mira, lo podemos encontrar en planta, que se puede tomar como infusión, lo podemos encontrar también como en tinturas, ¿no? Hay muchas marcas que utilizan tinturas, que esto es pues unas gotitas en un vasito de agua, dependiendo de la concentración, pues serán unas u otras, o también se puede encontrar como extracto seco en cápsula. El Vitex es una planta muy potente, entonces esto sí es importante que si, por ejemplo, estamos tomando tratamiento hormonal, pues no tomemos Vitex. O sea, aquí sí que hagamos un poco elección entre una y otra, ¿no? Es una manera, ¿no? Pues, por ejemplo, de, pues eso, ¿no? Como de si yo no quiero tomar tratamiento hormonal convencional, bueno, pues buscar una alternativa natural. Para mujeres, por ejemplo, que han tenido cáncer hormonodependiente, hay algunas plantas que no son recomendables. Entonces, para ello, muchas veces se utiliza más un compuesto que se llama extracto citoplasmático de polen, que esto tiene un nombre así como muy rimbombante, pero bueno, ayuda mucho a mejorar los sofocos. Por ejemplo, se me ocurren mujeres que pues eso, han pasado por quirófano, ya no tienen ovarios, y estamos hablando de mujeres muy jovencitas, bueno, o no tan jovencitas, ¿no? Pero claro, han pasado a la menopausia de 0 a 100, ¿no? Digamos, o sea, antes de quirófano yo tenía mis ciclos, mi realidad hormonal. Después de quirófano, como ya no tengo, ¿no? Digamos, las fábricas de estrógenos, de pronto necesito pues acompañar el cuerpo necesito acompañar el cuerpo para esta transición que en mi caso ha sido muy abrupta, ¿no? Claro. En estos casos normalmente suele haber un acompañamiento y sobre todo cuando ha habido cáncer suele haber un acompañamiento hormonal específico, ¿no? Para esa paciente. Pero el extracto citoplasmático de polen puede ayudar también porque,
va fantástico para todos estos cambios, sobre todo a nivel de sofocos y tal, pero no actúa por la vía hormonal. Entonces esto también, si alguna se lo apunta y se lo quiere preguntar a su oncólogo, su ginecólogo, ¿Eso vienen en cápsulas? Se encuentra también en cápsula, exactamente, y va muy bien. Fenomenal. Y luego, bueno, nada, depende ya también un poco de cada mujer, si nos cuesta un poquito más dormir, si nos cuesta, o sea, hay muchas opciones. ¿Qué piensas tú acerca de la soja en esta etapa? Porque también he escuchado mucho el uso de la soja para la menopausia. Sí, pues mira, antiguamente se utilizaba mucho las isoflavonas de soja muy concentrada en cápsula, pero esto se ha visto que no funciona muy bien y por eso la soja ha cogido tan mala fama. La soja, lo que dicen los últimos estudios y lo que dicen muchos metaanálisis es que si se toma como alimento y además, yo aquí añadiría incluso como alimento fermentado, porque entonces ya ponemos a la microbiota a trabajar y entonces participa y ya todo funciona mejor, puede ser muy buena aliada en menopausia, porque la soja, pero bueno, la soja y todas las legumbres mediterráneas que son ricas en isoflavonas, ¿no? En realidad es por las isoflavonas, ¿no? En concreto, la lenteja, el garbanzo, cualquier tipo de frijol, todo esto es súper rico en isoflavonas, ¿no? Entonces esto siempre nos va a venir, si lo digerimos bien y no nos hincha demasiado, nos va a venir súper bien para bueno, pues eso, ¿no? Para cuidar esta etapa. Pero en el caso de la soja, digamos, es como la que tiene más concentración de estas isoflavonas, es la más potente. Entonces, ¿podemos tomarla? Sí, y de hecho da muy buen resultado y hace que vivamos también, pues eso, una menopausia con mucho menos sintomatologías a nivel de sofocos, a nivel de pérdida de peso, a nivel de regulación de niveles de colesterol, a nivel de salud cardiovascular. O sea, hay muchos estudios que hablan de los beneficios de la soja. Pero repito, desde la alimentación y si además puede ser fermentada, mejor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo lo que recomendaría es que miremos un poco a nuestras vecinas de Asia, que llevan tomando soja 3.000 años, saben un poquito de lo que hablan. Entonces, miremos un poco cómo la toman. La soja ha pasado, claro, primero, si la tomamos en cápsula, que está completamente desnaturalizada, o sea, es decir, solo vienen las isoflavonas, ya hemos visto que esto, bueno, regular, ¿no? O sobre todo en las dosis que se daba antes. Esto también es verdad que ahora ha cambiado mucho, afortunadamente. Pero ahora tenemos mucha tendencia, pues yo qué sé, ¿no? A tomar salchitofu, choritofu, leche de soja, bueno, soja de muchas maneras, que en realidad no es como se toma o como se ha tomado siempre de manera tradicional. Yo invito a que observemos un poco cómo la toman en esos otros países y que cuando la incorporemos un día en la cocina, pues yo qué sé, un día hacemos Asia en la cocina, Asia en casa, ¿no? Entonces hacemos cocina un poco más asiática, pues podemos utilizar un tempeh fermentado, un tofu fermentado, que es como lo consumen ellos, ¿no? Podemos utilizar un miso, por ejemplo, que también además es probiótico. Bueno, ir incorporándolo, no hace falta que sea cada día, ir incorporándolo desde la alimentación y sobre todo de la manera tradicional. Así es como mejor nos va a sentar, incluso aunque hayamos tenido cáncer hormonodependiente, que aquí le tenemos mucho miedo a la soja. Si lo hacemos, como decía, en dosis pequeñas, que es como nos lo trae la alimentación, así estamos fuera de peligro. Además, de manera fermentada, que es poniendo a nuestra microbiota a trabajar para que así también, digamos, traiga la parte activa, ¿no? A nuestro sistema sin toda esta, bueno, pues todo esto que decía antes. Y al mismo tiempo vamos a ayudar también, bueno, pues a hacerlo mucho más digerible, a cuidar mucho más a este estroboloma. O sea que esta sería como la manera que yo suelo recomendar de tomar soja. Fenomenal. Si hablamos ya de fermentos, tú aquí eres la experta en compartir recetas que tengan que ver también con fermentos y demás. ¿Nos podrías compartir algún tipo de fermento que podemos hacer en casa y que nos venga súper bien en esta etapa? Pues mira, uno, por ejemplo, que nos va fantástico es el kefir. El kefir lo podemos preparar en casa porque si conseguimos los nódulos de kefir, que a veces esto se pasa entre amigas, vecinas, ¿no? Etcétera. ¿Qué son los nódulos de kefir? Los nódulos de kefir, mira, muy buena pregunta. Sí. Digamos es el honguito, es el hongo del que luego nosotras fabricamos el kefir o fabricamos el yogur. ¿No? Es decir, nosotros los nódulos de kefir los alimentamos de una leche, puede ser una leche de vaca, puede ser una leche de cabra, una leche de oveja. Las leches vegetales funcionan un poquito regular porque al kefir le gusta, bueno, pues le gusta la leche animal, digamos, pero bueno, también se pueden hacer. Le añadimos un poquito de esta leche, lo dejamos reposar y él solo lo que hace es que empieza a
digamos, a consumir, o sea, fíjate qué curioso, hacen más digerible esa leche transformándola en un subproducto que es como yogur, ¿no? El kefir es como un derivado muy parecido al yogur, ¿no? Y además dejando como rastro, pues, una buena cantidad de bifidobacterias, ¿no? De lactobacilos, que además esto nos va fantástico, pues para, como decíamos, para hacer de probiótico natural. Claro. Entonces, si nos sientan bien los lácteos, el kefir es maravilloso. No hace falta tomarlo todos los días, pero sí ir como tomándolo de manera habitual. También tenemos kefir de agua. El kefir de agua exactamente igual. Los nodulitos de kefir de agua, le añadimos un poquito de agua dulce con un poco de miel o agua con un poquitín de azúcar. ¿Y dónde conseguimos los nódulos de kefir? Sí, pues mira, los nódulos de kefir, los de agua o los de leche, o incluso los nódulos de yogur, o incluso también el Scooby, que es el hongo de la kombucha, que este será el otro que te iba a hablar. Todos estos hongos los podemos conseguir en internet, los podemos conseguir en Amazon. Hay marcas que si quiere así, pues alguien que me escriba, yo le paso así como algunos... Bueno, como algunas marcas, ¿no? Por ejemplo, aquí en España hay marcas que sí que se lo puedes que compartirlo, sin problema. Sí. Vale, pues hay una marca que a mí me gusta mucho que se llama Conasi. Conasi vende los nódulos de kefir, los nódulos de kombucha, bueno, los nódulos, el Scooby de la kombucha, de kefir de agua. Vende incluso también unas, para ya las fermentadoras mega profesionales, vende también fermentos para hacer verduras lactofermentadas, por si queremos hacer incluso conservas de verduras probióticas. Bueno, maravilloso. Un mundo, ¿eh? Esto es un mundo completamente. Wow. Y de hecho, además también por si a alguien le interesa, pues digo, mira, tengo como un codiguito de descuento por si alguien quiere. Que pues nada, pones Marta León y el número 5 y descuentito que te hacen, que también mira, por si que lo quieres aprovechar. Si lo quieres aprovechar, usa el código de descuento. Pero sí que les recomiendo mucho esta página porque además de poder conseguirlos, tiene muchísimos artículos donde explica paso a paso cómo hacerlo y esto es muy guay. Pero ya te digo que si esto no estamos en España y vivimos lejos, en Amazon lo podemos encontrar. O sea, que hay opciones. Sí. Okay. Yo en cada país sí que es verdad que no sé dónde conseguirlo, pero podemos investigarlo juntas si alguien nos escribe. Siempre. Y si no, ya te digo, en Amazon se puede encontrar. Pero mira, el kefir, la kombucha también podemos encontrarla ya hecha. O sea, decir, no en el solamente... súper ya lo encuentro, ¿eh? Totalmente. ¿Y vale igual? O sea, sí son efectivas. Totalmente, sí. Okay. Es importante que la consigamos sin pasteurizar. Esto normalmente cuando es sin pasteurizar lo pone. Para que esté sin pasteurizar se tiene que conservar en la nevera. Digo, porque cuando veamos kombuchas que están fuera, normalmente están un poquito pasteurizadas, no pasa nada, están ricas, el sabor es rico, pero claro, hay parte de la, digamos, de la vida probiótica que había ahí que ya no, con la pasteurización, ya lo perdemos. Claro. Es diferente en el caso del yogur y del kefir, porque en el caso del yogur y del kefir lo que se hace es que se utiliza leche pasteurizada y luego se añaden los fermentos. Entonces aquí... El yogur siempre está pasteurizado, pero me refiero, los fermentos se añaden después. Claro. Pero en el caso de la kombucha, en el caso, sí, sobre todo de la kombucha, porque el kefir de agua no es tan habitual de encontrar. Es mejor que la encontremos en nevera y si pones sin pasteurizar, que es la manera tradicional de hacerlo, fantástico. Y en botella de vidrio mejor, ¿no? Mejor todavía, ya sería top. Ya eso sería top. Claro. Pero, por ejemplo, las olivas, los encurtidos, todo este tipo de productos también suelen estar lactofermentados, es decir, que tienen una población de lactobacilos, ¿no? Yo en mi libro del equilibrio perfecto tengo además un listado súper largo de probióticos naturales de este tipo de fermentos, por si a alguien esto le interesa, porque yo no me lo sé de memoria, y con las cepas exactas que tiene cada uno, o sea, lo que trae el kefir, lo que trae, o sea, como para que, ¿no? Pues si esto a alguien le interesa, pues eso, ¿no? Para que aprendamos un poquito de pues oye, cada producto fermentado lo que nos aporta. Maravilloso. ¿Cuál es como tu zumo prebiótico favorito que nos podrías compartir? ¿Mi zumo de mi bebida? Sí. Pues mira, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la kombucha. Entonces, una de las cosas que me gusta hacer mucho a veces es mezclar kombucha con otras cosas. ¿Ah, sí? Entonces, a veces, sí, o kefir de agua, por ejemplo, con otras cosas. Entonces, por ejemplo, a mí hay algo que me gusta y yo los demás lo recomiendo para las mucosas y para el cuidado de la piel, ¿no? De todas a partir de los 40. Es, por ejemplo, el zumo de zanahoria. El zumo de zanahoria tiene muchísimo betacaroteno, va súper bien para todo lo que es mucosas, o sea, piel de los ojos, boca, vagina, estómago, intestino, corazón, todo. Si además le añadimos un poquito de espino amarillo, que esto lo podemos encontrar en polvo, ¿no? Lo encontramos en polvo, es como un superalimento, digamos. En un herbolario lo encontrarás. Exacto. Seguro. Le añadimos una cucharadita de espino amarillo y hacemos así como una mezclita. Esto para si tenemos un poquito de sequedad, brutal. Y ya si lo queremos hacer top, le añadimos un chorrito de kombucha o un chorrito de kefir de agua
Y eso está no solo delicioso, sino que es que además es, bueno, cuida las mucosas, lo que decíamos, la estructura de la casa y cuida a las habitantes de la casa. O sea que sería una bebida, bueno, la puedes hacer del tiempo si estamos más en invierno o fresquita si ya estamos en verano. ¿Y está bueno tomárselo todos los días? O lo podríamos hacer todos los días, sí, sin problema. De hecho, si lo hacemos todos los días y empezamos a hacerlo en primavera, por ejemplo, para quienes nos escuchan en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, dependiendo del momento, ¿no?, del que nos escuchen, si lo empezamos a hacer durante la primavera, vamos a tener incluso un color mucho más bonito luego cuando llega el verano. Vamos a broncearnos más, la zanahoria tiene estas propiedades también. Sí. O sea que, mira. Bueno, vamos a hablar en otro episodio seguramente sobre cuidado de la piel. Ay, pues claro que sí. Lo hacemos. Fenomenal. Y bueno, la última, ¿tu zumo depurativo favorito? Pues mira, a mí me gusta mucho como depurativo utilizar el apio y utilizar el pepino. Los dos son súper buenos depurativos, súper buenos, nos ayudan a drenar, ayudan a limpiar. Podemos prepararnos un poquito de agua con pepino y con una ramita de apio. Eso te lo tomas, si lo quieres, bueno, lo colamos un poquito, ¿no?, para que no quede así como todo demasiada grumoso, pulpa, ¿no? O si tienes así, sobre todo porque el apio es como muy fibroso, entonces lo colamos. Y esto, por ejemplo, lo puedes hacer por la mañana, lo puedes hacer a media mañana. Yo siempre este zumo depurativo lo recomiendo mejor por el día, ya cuando sea de noche, ¿no? Porque como es muy rico en vitamina C también, igual nos activa la energía y luego nos cuesta dormir. No va a ser nunca como un café, pero bueno, es como activa, ¿no? Claro. Entonces, me gusta mucho porque si queremos ayudarnos en esta retención de líquidos, si queremos ayudar un poquito a drenar, si queremos limpiar el organismo, aportarnos el pepino y sobre todo el apio, pues nos aporta un poquito de este silicio orgánico. Bueno, es maravilloso. Yo por ejemplo, es uno de los que me gusta mucho, mucho en primavera. ¡Qué maravilla! ¡Wow! No, es que cuántas cosas se pueden aprender. Total. ¿Café, sí o no? En menopausia. En menopausia. Sí, pues café menos, no tanto como tomábamos antes, si somos muy cafeteras, y café bueno. Ya tenemos una edad, somos unas reinas y nos tenemos que tratar como reinas. Entonces, esto de un café maluco, que tú lo tomas, te sabe a tierra y luego te hace destrozos en el intestino, esto ya no. Tenemos lo ideal si buscamos un café de especialidad, si buscamos un café siempre con tueste natural. Esto es súper importante. Tueste natural, nada de torrefacto. Los cafés torrefactos, el tipo de tueste, le añaden azúcar, o sea, esto desestabiliza, o sea, no le sienta bien a nuestra microbiota, no le sienta bien a nuestros tejidos, deshidrata mucho más, ¿no? Entonces, ¿podemos tomar café? Sí, pero no más de 2 tazas. 2 tazas sería el tope, si podemos una mejor. Y si puede ser un café bueno, de especialidad, y si puede ser de tueste natural, mejor todavía. Ya te lo ganas, claro, sí. 100%. Sí, porque claro, el café, cuando, bueno, pues lo que he hablado, ¿no?, a nivel de microbiota, pero también tenemos que tener en cuenta que el café es un quelante del calcio. Entonces, si tomamos mucha cantidad de café, vamos a estar favoreciendo un poco la descalcificación. Entonces, una cosa es tomarte un café por la mañana, que además tiene toda esta parte, ¿no?, de que huele la casa a café, arranca el día, no tienes todo este ritual, tú disfrutas, conectas con el placer, con el café. También nos ayuda, ¿no?, incluso como a activar mucho mejor este cortisol de la mañana, a pensar con más claridad. Por eso una se toma un café y dice, ay, ahora sí, ahora como sí, que soy funcional, ¿no? Exacto. Entonces es como, todo esto es maravilloso porque el café tiene también sus propiedades, ¿no? Vale. Pero también, ojo, con tomar demasiado, por eso decía no más de 2, porque si lo tomamos, pues sobre todo en momentos donde estamos tomando algo de calcio o así, ese calcio no lo vamos a absorber bien. A veces hay personas que toman café con leche. Está fantástico que tomes café con leche, pues si te gusta, pero quiero decir, esa leche no se va a absorber tanto como a lo mejor pensábamos que se iba a absorber. O sea, que casi que no contemos mucho como ese vaso de leche como ingesta de calcio. Claro. Vamos a lo largo del día a tomar más calcio en la alimentación, porque el café justo va a hacer un poco como de, bueno, va a dificultar la absorción. Sí. Vale, fenomenal. Bueno, yo estoy con últimas, pero es que se me vienen tantas preguntas maravillosas contigo. Me pasa eso, O sea, siempre se me vienen como, wow, y me encantaría que respondieses eso. Como último, ya te lo prometo, Vale. ¿Cuál sería como tu checklist de un día ideal antisofocos? Es decir, ¿cómo sería nuestro día a día, una rutina para evitar los sofocos durante la menopausia? Pues mira, esta es muy, muy buena. Lo ideal sería, imaginémonos, ¿no?, levantarnos por la mañana y que lo primero que hagamos, en lugar de ver el móvil, porque a veces es para apagar la alarma, que pudiéramos ver la luz. O sea, que abriéramos la ventana y que viéramos un poco de luz.
Primero deberíamos desayunar luz y luego alimento. ¿Y esto en todas las etapas? En todas las etapas, totalmente, en todas las etapas. Esto, ahora que tú decías, ¿no?, que estás haciendo esta dieta antiinflamatoria, es como la luz tiene que estar en la base de la pirámide, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando lo primero que recibe nuestro ojo es la luz con la difracción concreta, que es el día, que no es lo mismo que digamos, la intensidad lumínica del día, de la mañana, ¿no?, con la luz que hay en la mañana, independientemente de la hora que cada una se despierte, ¿no? No es lo mismo que la intensidad de luz que hay en el móvil. Claro, sí que es verdad que no, sobre todo si vivimos en lugares donde hay estaciones, no en todos los momentos me voy a despertar con la luz, pues a veces me despierto un poquito antes, ¿no? En el momento en el que amanece, si puedo aprovechar un poquito de luz y que mi ojo vea luz, esto va a ser interesante, porque me va a ayudar a cuidar, o sea, a fabricar los niveles de cortisol que necesito fabricar para tener un buen día a nivel cognitivo, me va a ayudar a fabricar la serotonina que necesito fabricar para controlar ese cortisol y que no haya demasiado pico de estrés que me lleve a esa excitabilidad neurológica, que me lleve a esa alteración en el termostato, ¿no? Entonces, la serotonina yo la fabrico de muchas maneras, pero una de ellas es estando al aire libre. Entonces, si puedo recibir esa luz a primera hora, fantástico. Mujeres que viven con un perrito y sacan al perrito por la mañana y ven el amanecer por la mañana de la que pasean al perro. Top. Estupendo. Esto top. De hecho, yo esto lo pregunto en la consulta. Si tienes perro y si sacas al perro por la mañana. Porque es como ya me ayuda a entender que a nivel de ritmo circadiano ya hay una parte, un check que ya está hecho y cuesta mucho. Y si tenemos perro tenemos la excusa, ¿no? Fenomenal. Vale, esto sería lo ideal. Lo segundo, si vamos a desayunar, porque claro, lo ideal sería que dejáramos un poquito de una ventana de al menos 12 horas entre la última cena y el desayuno. Eso quiere decir que habría que cenar prontito, ¿no? Pero bueno, cuando vaya a desayunar, habiendo dejado esta ventanita de 12 horas, lo ideal sería que yo empiece a desayunar con una grasa, una proteína. O sea, por ejemplo, estos desayunos de bebida chocolatada con galletas, esto no. Quítalo. Porque esto, si empezamos a hacer esto, empezamos a desregular nuestros niveles de azúcar e insulina y esto está directamente relacionado con aparición de sofocos. Entonces, esto justo es lo que menos nos interesa. Eso no quiere decir que si te gusta una tostadita de pan bueno y tal, te la puedas tomar, pero con un poquito de aguacate, con un poquito de aceite de oliva, con alguna proteína. A mí mi desayuno favorito para a partir de los 40 es desayunar con huevo. Un desayuno de huevo hace que lleves mucho mejor el día, que tus niveles de azúcar estén mucho más estables a lo largo de toda la mañana y que como tienes más estabilidad no haya, o sea, la insulina, el equilibrio entre la glucosa y la insulina va a estar también como mucho más estable y no vamos a tener estos picos que me llevan de nuevo a excitabilidad neurológica, alteración del termostato, ¿no? Fantástico. Entonces, intentar, por ejemplo, hacer esto. Si ya pudiera moverme un poco a lo largo de la mañana, sería buenísimo. Hay personas que van caminando a trabajar, personas que van en bici a trabajar, esto ya sería top. Todo lo que sea movimiento va a ayudarme en este equilibrio glucosa-insulina y me va a ayudar también a controlar estos sofocos. Por eso el ejercicio es tan importante. Se habla mucho de ejercicio de fuerza, pero también sigue siendo importante el ejercicio cardio, sigue siendo muy importante todo lo que sean estos micromovimientos que hacemos, por ejemplo, en el trabajo, mucho rato sentadas, venga, pues vamos a movernos y aunque sea bajamos escaleras, subimos escaleras. Eso. O hacer, no sé, un break de 2 minutos, o sea, lo que sea a nivel de movilidad. Todo esto durante el día, ¿no? O sea, sí, alguna vez escuché que igual si durante todo el día estás sentado y al final de tu trabajo vas y haces 1 hora de ejercicio, es lo mismo. Eres sedentario. Eres sedentario, totalmente. Entonces es como tenemos que compensar las 8 horas sentado que pasamos. Entonces, claro, no vamos a hacer 8 horas de deporte porque esto no sería asumible, pero, hombre, poquitos trocitos, ¿no? Sí que a lo mejor podríamos hacer, ¿no? Cuando llega la hora de la comida, oye, pues lo ideal sería que hiciéramos algún alimento rico en omega 3, si puede ser pescadito fantástico o algún alimento rico en colágeno, caldito de huesos, que sabemos que va muy bien, sopita, ¿no? Si puede ser esto en la comida o en la cena, ¿no? En cualquiera de los dos, omega 3, caldito de huesos, que nos va a aportar pues ese colágeno líquido, ¿no? Que es maravilloso. Cuando pensamos en el plato, la parte de proteínas debería ser un poquito más grande que antes y la parte de carbohidratos debería ser un poquito más pequeña que antes. Entonces, no es que estén prohibidos, que si no los tomas, pues estupendo, pero no es que estén prohibidos, pero sí que la cantidad de proteínas, a mí siempre me gusta decir que debería ser como el equivalente a la palma de una mano, más o menos, ¿no? Y cada una tenemos una mano diferente, entonces lo que mi mano es para mí, tu mano es para ti, no para cada una, ¿no? Entonces, más o menos, si hago deporte, pues igual un poquitín más, si tengo una vida muy activa. Entonces, cuando yo veo el plato, a veces si tengo 2 trocitos
paté y el resto es arroz o el resto es patata o el resto es, yo qué sé, noodles o lo que sea, esto no es la cantidad de proteína que yo necesito. Si como una ensalada y hay 2 trocitos de pollo, 2 trocitos de atún, 2 trocitos de queso, eso no es la cantidad de proteína que yo necesito. Entonces, pensemos en la palma de la mano porque necesito glicina, que decíamos, ¿no? Para poder fabricar colágeno, pero para poder también mantener la masa muscular, para poder también tener, ¿no? Una buena salud cognitiva, necesitamos que la parte de proteína sea bien. Y luego, por ejemplo, por la tarde lo ideal sería que intentemos, en la medida de lo posible, si ya pudiéramos ver el atardecer sería maravilloso, porque esto también a nivel de lo que decíamos, de alimentar ¿no? la dieta de la luz, ¿no? Sería maravilloso. Pero incluso si no podemos, lo ideal es que adelantemos la cena lo más que podamos. Y esto sobre todo va para el público de España, que cena muy tarde, ¿no? Yo siempre digo, las españolas tienen récord, yo creo que mundial, no sé, creo que me escribieron y me dijeron que en Argentina también se cena muy tarde. ¿Sí? Pero creo que las españolas y las argentinas tenemos como récord mundial de cenar tarde, entonces tenemos que adelantar la cena. Claro. Lo más cerca posible, dentro de lo que cada una pueda en su realidad, obviamente, hay que ser también realista, pero lo más cerca posible del atardecer sería top. Es decir, si ceno a las 6:30, 7, maravilloso. Si ceno a las 8, maravilloso. Sobre todo si hay estaciones, dependiendo del otoño, claro. ¿No? De si estamos en invierno o en verano. Bueno, hay momentos en España que también anochece a las 9 y pico. Claro, entonces también. Cuando anochece más tarde podemos retrasar un poco la cena. Vale. Cuando anochece más temprano tenemos que adelantar la cena. Claro. Si vivo en el trópico, que siempre se atardece a las 6:30, siempre es de noche, pues entonces no retrasarla mucho más de las 7 de la tarde. ¿No? O sea, que no pase mucho tiempo entre que se pone el sol y yo ingiero alimento. Porque ahí empieza la cuenta atrás en la que mi cuerpo empieza a desactivar los controles centrales, la cena me va a engordar más, me va a sentar peor y, como decíamos antes, va a suponer un sofoco asegurado por la noche. Wow. Entonces, mientras antes cene, menos sofocos voy a tener, y si además en la cena hay poco hidrato y no hay alcohol, menos sofocos voy a tener. Perfecto. Entonces, una cena ideal pues podría ser una tortillita, un pescadito, una cremita de verduras que le puedo poner semillitas y luego a lo mejor un poquitín de queso fresco, de queso que te guste. Bueno, hay como miles de opciones, pero siempre pensando en la cantidad de proteína, ¿no? Y que no haya mucha cantidad de hidrato. Justo una pizza es todo lo contrario, claro. Es mucha masa y trocitos de, pues si te hacen margarita casi no hay proteína, que decir el queso y poco más, ¿no? Esto sería justo todo lo contrario, ¿no? Entonces pensemos la parte de proteína, pensemos poco hidrato, pensemos en no alcohol, mejor agua por la noche. Fantástico. Y adelantarla. Nos engordará menos y sobre todo nos sentará mejor. Fenomenal. Wow, nos has dado una cátedra, Marta, muchísimas gracias por todo lo que has compartido aquí. Gracias. Me ha encantado tenerte en este espacio y invito a todas las personas que se han quedado a escucharnos hasta el final que nos comente también qué le ha parecido este episodio, con qué se quedan. Yo creo que 20.000 cosas ya tengo aquí en mi kit de suplementación y nutrientes que me encantará incluirlas en la dieta. Mis retos son los fermentos, ¿eh? Creo que nos tienes que hacer una masterclass de fermentos porque... Total, además con los fermentos tremendo. Una vez empieces ya te quedas, ya te encanta. Sí. No, ahora yo veo mucha gente con ese movimiento de crear sus propios fermentos, combinar varios fermentos para crear sus propios o panes o cosas así, que me parece una locura, pero... tarea pendiente. Así que nada, y me encantará leerles qué les ha parecido este episodio, que nos dejen en los comentarios qué más les gustaría que luego Marta compartiese con nosotros en su siguiente visita, que ya Marta es de la casa, por supuesto. Así que nada, Marta, muchísimas gracias por todo lo compartido hoy. Muchísimas gracias a ti. Y a ti, ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.